El avatar del rey. Capítulo 881. Autodidacta. El primer jefe de su mazmorra de 20 jugadores dejó caer 3 piezas de equipo, todas azules o moradas. Esto era algo que ni siquiera a Api le importaba, y mucho menos a Tinierb. Aún así, todos seguían dividiendo el equipo con el método que habían acordado. Por necesidad de clases. Luego descubrieron que Lord Grim tenía derecho a los 3, tirando los dados para cada uno. Wang Jiexi había esperado este tipo de desvergüenza de IQ, pero sus demandas no eran del todo irrazonables. Teóricamente, los personajes no especializados necesitaban equipo de todas las clases, pero no había forma de que Wang Jiexi permitiera ese tipo de comportamiento. Si todo fuera azul y morado, no le importaría, pero el equipo naranja también era útil para los equipos profesionales. La necesidad de Lord Grim de equipos de todas las clases era una ventaja competitiva demasiado grande para él. Entonces, ¿qué propones? Ireshiu preguntó impotente. Elige una clase. Wang Jiexi siempre fue alguien con ideas. ¿No tienes vergüenza? Soy una clase que necesita equipo en todas las clases y ahora eres tan cruel como para pedirme que renuncie a 23 de ellos. Ireshiu replicó. Es justo. De lo contrario, eres un error, respondió Wang Jiexi. De ninguna manera puedo aceptar eso, declaró Ireshiu. Solo una clase, como máximo 2, Wang Jiexi hizo un pequeño compromiso. Solo dime cuál es tu límite. Ireshiu expresó que se negaba a seguir negociando con Wang Jiexi sobre esto. Ese es mi límite. Wang Jiexi respondió. 4 tipos de clases, sugirió Ireshiu. Imposible. Wang Jiexi rechazó con decisión. 4 tipos de clases fue 16 de las 24 clases. Mientras los 2 dioses discutían, los miembros de los equipos intercambiaron miradas indefensas. 2 dioses en la cima de la gloria discuten sobre las mazmorras. Esto podría tener la oportunidad de convertirse en los titulares de Sports Home si supieran lo que está sucediendo. Bien, al final, fue Ireshiu quien hizo el mayor compromiso. Pero al menos 3 clases. Pasar de querer las 24 clases a 3 fue un gran compromiso. Wang Jiexi no se fijó en su límite de 2 clases y también se comprometió, accediendo. Todos los miembros de Team Yerb creían que su capitán había ganado este debate, animando. ¿Qué 3 clases quieres? Wang Jiexi no dudó en dejar las negociaciones completamente claras. Mago de batalla, espada fantasma y clérigo. Ireshiu tampoco dudó, dando una respuesta que obviamente estaba planeada con anticipación. Wang Jiexi hizo una pausa por un momento, pero entendió el razonamiento de Ireshiu después de revisar las alineaciones de clases de cada uno de sus equipos. Team Yerb y Api tenían 3 clases superpuestas, que no eran otras que el Battle Mage, Ghostblade y Cleric solicitados por Ireshiu. Eso significaba que el equipo por el que entrarían en competencia sería para estas 3 clases. Ahora que Ireshiu también había puesto a su Lord Grim en estas 3 clases, había aumentado las posibilidades de que Api ganara en la competencia sobre esos equipos específicos. Ya era demasiado tarde para que Wang Jiexi se arrepintiera de sus decisiones. Con las negociaciones terminadas, Ireshiu luego sacó el gráfico de DPS para comentar. Los miembros de Team Yerb lo hicieron muy bien. Todo el mundo tiene que mirarlos como ejemplos. Ireshiu envió los gráficos DPS al chat. El más alto clasificado fue Baccaria de Wang Jiexi, y después de eso fue una columna de miembros de Team Yerb. Con un trabajo en equipo y una sincronización más refinados, el DPS de Team Yerb estaba muy por delante de Api in the Boss. Aparte de los 2 clérigos, el peor ser fue Deception. Esta vez, ni siquiera lo había hecho mejor que Chasinace de Chenggu o la luz oculta de Luoji y se había quedado en el polvo. Por un lado, se había congelado durante mucho tiempo en medio del partido. Después, solo ocasionalmente había saltado para agarrar aberturas. No se había dejado llevar por la corriente y sus ataques no eran continuos. Sería extraño si su DPS fuera alto. Cierto, alguien necesita trabajar muy duro. Ireshiu se lamentó en voz alta. Las emociones de Mofan fueron tumultuosas. Después de establecer su determinación de mejorar su DPS una y otra vez, solo para hacerlo continuamente peor, incluso peor que Chasinace y Concealed Light, Mofan no pudo levantar la cabeza. Sin embargo, los miembros de Team Yerb eran mucho más profesionales que los jugadores normales. No se burlaron ni despreciaron a alguien con un DPS tan terrible, y continuaron sin comentarios. Su actitud no animó en absoluto a Mofan. La razón por la que nadie comentó fue porque a nadie le importaba. A Mofan podría gustarle estar solo, pero no le gustaba ser ignorado así. Ya sé qué hacer. Les mostraré a todos cuando lleguemos al segundo jefe.
Los pensamientos de Mo-Fan eran así, pero eran demasiado ingenuos. Para el segundo jefe, el engaño de Mo-Fan continuó saltando hacia adentro y hacia afuera para causar daño, usando el mismo método con el que estaba familiarizado y pensaba que era correcto. Sin luchar como parte del equipo, ¿qué logros podría obtener? Después de que el segundo jefe fuera derribado, seguía siendo el último en las listas de DPS, peor que Chasinace y Concealed Light. ¿Cómo es esto posible todavía? El silencioso Mo-Fan no pudo evitar gritar. ¡Qué chico tan despistado! Los miembros de Team Year pensaron para sí mismos. Con su método, solo se esperaba tener un DPS tan bajo. Con tales resultados, Mo-Fan naturalmente se dio cuenta de que la forma en que había estado jugando todavía era incorrecta. Todavía no buscó ayuda activamente, se detuvo a observar durante el tercer jefe. Todos lo ignoraron de nuevo. Team Year continuó con su DPS perfecto mientras Yeshiu continuó dando un papel a todos. Una sinfonía perfecta, solo esperando que Mo-Fan se convierta en una melodía apropiada para armonizar con ellos, en lugar de saltar con un golpe y salir corriendo. El engaño no actuó en absoluto durante la tercera pelea de boss, reduciendo su DPS a 0, ubicándolo al final de la lista, incluso más bajo que los clérigos. Cuando los clérigos estaban aburridos, podían lanzar una habilidad dañina, poniéndolos por encima del engaño. Nadie sabía si este tipo había hecho algún descubrimiento. Finalmente habían progresado al jefe número 4. Con el poderoso equipo Team Year como sus aliados, su progreso fue incluso más suave que en las mazmorras más fáciles de 10 jugadores. A partir de las listas de DPS, era evidente que Team Year era el grupo que mantenía el fuerte, muy por encima de API tanto en curación como en DPS. A los miembros de API realmente ya no les importaba demasiado qué tan rápido estaban progresando, habiendo adivinado el motivo de Yeshiu y estaban esperando a ver cuándo Mo-Fan estaría completamente iluminado. Comenzó la cuarta pelea de boss. Esta vez, Deception no se limitó a ser espectador, estando junto al equipo de ataque de API desde el principio. Yeshiu comenzó a liderar y el sistema de batalla de API se puso en acción. Mo-Fan también encontró rápidamente el lugar dejado abierto para Deception y finalmente no se desincronizó. Estaba en el medio, trabajando con el sistema. Yeshiu estaba eufórico. Mo-Fan podría tener algunos problemas con la forma en que cooperaba, pero al menos finalmente entendió lo que estaban tratando de hacer ahora. ¿Debería hablar para ponerlo bajo mando? Yeshiu dudaba. En verdad, cuando él y Mo-Fan se conocieron por primera vez, habían luchado codo con codo. En ese entonces, Yeshiu había tomado el mando y su trabajo en equipo no estaba nada mal. Sin embargo, hoy fue diferente. Cuando los dos se conocieron, no tenían huesos para recoger. Y ahora, Mo-Fan solo había llegado a API después de haber sido acosado hasta el punto en que ya ni siquiera podía jugar el juego correctamente. Había mala sangre entre ellos ahora. Por eso Yeshiu no le dio órdenes a este tipo. Podía adivinar que si decía ese tipo probablemente iría al oeste a propósito, por lo que Yeshiu había decidido guiarlo en silencio desde lejos, con la esperanza de que Mo-Fan se interesara por su propia violación y averiguara dónde estaban sus problemas. Ajustando estas áreas en consecuencia. Ahora, Mo-Fan finalmente había dado un gran paso. Si pudiera aceptar que Yeshiu le ordenara, entonces todo sería mucho más fácil. Sin embargo, Yeshiu temía que si hablaba, solo tendría el efecto contrario. Entonces, decidió seguir usando el mismo método, sin decirle una palabra y simplemente creando oportunidades para que Mo-Fan las tome por sí mismo, aprenda por sí mismo. Todos vieron su actuación y sabían que estaba trabajando duro, luchando por descubrir qué debía hacer sin ningún consejo. Los miembros de Team Year que no entendían la situación comenzaron a simpatizar un poco con Mo-Fan, pensando interiormente que Godieki era demasiado cruel. No le dio ninguna orientación en absoluto. Tenía que haber un límite para lo estricto que eras, ¿verdad? La pelea con el cuarto jefe fue como luchar a través del desastre para Mo-Fan. Cuando cayó el cuarto jefe, se sintió como un desastre. Su mente estaba a punto de quedarse en blanco, olvidando todo lo que había hecho. Solo tenía una sensación. Estaba persiguiendo un tren a alta velocidad, con ganas de subirse a él, pero siempre lo sacaban. Lo lamentable que había sido era fácil de imaginar. Cuando salieron los resultados del cuarto boss, la puntuación de Mo-Fan seguía siendo mala, todavía era la última. Sin embargo, aunque es posible que no haya mejorado en las clasificaciones, todos pudieron ver su mejora en los datos. Luchando por seguir el ritmo, su DPS tuvo una gran mejora en comparación con antes, cuando solo se lanzó de un solo golpe cuando se reveló una apertura.
Los miembros de Team Yerb estaban a punto de darle un aplauso, pero todo lo que Yeshiu dijo fue sigan así, todos. También había 5 jefes en mazmorras de 20 jugadores. Los dos equipos cooperaron, tomando las primeras muertes a medida que avanzaban, y finalmente llegaron a la última sección. Para entonces, todos habían olvidado sus intenciones originales y se habían centrado en el engaño de Mofan. Después de abrir fuego contra el último jefe, los miembros de Team Yerb seguían lanzando miradas al lado de Api de vez en cuando. Engaño intentaba obstinadamente sincronizarse con el ritmo del equipo. Para él, a quien nunca se le había enseñado ni tratado de aprender tal cosa, era un trabajo duro. Los otros miembros de Api, de hecho, habían practicado la cooperación en sus entrenamientos diarios. No se podían comparar con Team Yerb, pero tampoco eran unos pícaros. Mofan se había propuesto una tarea imposible, aprender a correr antes de aprender a caminar, y también lo estaba descubriendo él mismo. Sin embargo, todos podían decir que Deception definitivamente había mejorado desde el último jefe. Este tipo, se lo había enseñado solo. Capítulo 882 Recompensas de mazmorras para 20 jugadores. El jefe final era más poderoso que los 4 jefes anteriores, pero enfrentarse a estos formidables jugadores no era nada digno de verse. Todos estaban prestando más atención a la transformación de Deception que al jefe. Al final, el jefe fue abatido. Boss First Kill, Dungeon First Clear, ambos anuncios del sistema fueron lanzados. Fue la quinta y sexta vez que estos llamativos nombres se mostraron al mundo. Todos los jugadores se miraban entre sí sin tener ni idea. ¿IQ, Wang Jiexi? Si esas dos personas eran realmente las que interpretaban a esos personajes, este disco de First Clear era demasiado hermoso. ¿Quiénes eran estos dos? Desde el inicio de la Glory Pro League hasta ahora, de los 8 campeonatos, estos dos habían ganado un total combinado de 5 de ellos. Y ahora, estos dos se habían unido para limpiar una mazmorra. Este disco de First Clear se sintió como un momento histórico para ellos. Todos los jugadores que presenciaron estos nombres en la lista sintieron que eran parte de esta historia. Pero los jugadores que crearon la historia no pensaron mucho en el récord. Después de la caída del jefe, revisaron las listas de DPS de inmediato. El engaño era actualmente la estrella del espectáculo. Todos los ojos estaban puestos en él. En términos de colocación, Deception todavía estaba en la parte trasera del grupo, pero en comparación con el jefe anterior, su DPS había mejorado claramente. El genio autodidacta Mofan estaba mejorando a la velocidad del rayo. Mofan no tenía prisa por perseguir una clasificación más alta. Cuando revisó las tablas de PS, se sintió muy complacido con la mejora. Quería darse prisa y comenzar otra mazmorra, para poder continuar practicando, pero estos tipos ahora estaban perdiendo el tiempo, recibiendo las recompensas de First Kill y First Clear. Mofan se sentía impaciente. Recompensas de First Kill y First Clear. Estos eran los que más valoraban las dos partes. Confirmemos de nuevo el plan de distribución. La actitud de Wang Jiexi parecía como si estuviera luchando contra IQ en un partido. La distribución será de acuerdo con las necesidades de cada uno. Dijo Yeshiu. Los materiales se dividirán al 50%. Agregó Wang Jiexi. Los no especializados necesitan todo. Dijo Yeshiu. Solo bromeo, solo bromeo. Solo necesito equipamiento de clase Battle Mage, Ghostblade y Cleric. Dijo Yeshiu. Lo has prometido. Dijo Wang Jiexi. ¿Por qué siento que no confías en mí? Preguntó Yeshiu. Porque estoy acostumbrado a tratarte como a un oponente y no a un compañero de equipo. Dijo Wang Jiexi. Posteriormente, se recibieron las recompensas First Kill y First Clear. La cantidad de recompensas otorgadas por una mazmorra de 20 jugadores sería ciertamente más numerosa que la de una mazmorra de 10 jugadores. Antes, las recompensas tenían que dividirse entre 10 jugadores, pero con 20 jugadores, era necesario contabilizar 10 jugadores más. El primer jefe First Kill les dio 2 piezas de equipo orange. Todos revisaron apresuradamente las estadísticas para ver para qué clase era más adecuado. Descuidamos un punto. Wang Jiexi de repente habló. HM. Si ninguno de nosotros necesita el equipo, ¿van a rodar todos o solo un representante de cada equipo? Dijo Wang Jiexi. O tal vez simplemente se lo damos a los no especializados que lo necesitan todo. Dijo Yeshiu. Hagamos que representantes de ambos lados lo hagan. Wang Jiexi ignoró por completo a Yeshiu. En lugar de elegir a alguien de Team Yerb para rodar, simplemente lo tomó sobre sí mismo y rodó. Un hermoso 99.
Bien, entonces empecemos a rodar. ¿Quién se pondrá de tu lado? Ireshiu devolvió el favor ignorando a Wang Jiexi. El lado de Team Hierba abucheó. Ireshiu incluso pudo escuchar algunos abucheos del lado de Api. Ya saqué un 99. Dijo Wang Jiexi. Nos estás obligando a sacar un 100. Dijo Ireshiu. Adelante. Dijo Wang Jiexi. Te mostraré el poder de nuestro jefe. Ireshiu dijo e indicó a Cheng'e que diese un paso adelante. Cheng'e tembló de miedo. A menudo, no podía cambiar su mentalidad de fan. Cuando vio que su oponente era el dios Wang Jiexi, no pudo evitar entrar en pánico. Chasinace obtuvo un 42. Una derrota aplastante. Baccaria tomó uno de los dos equipos de Orange. Perdedor primero. Gritó Ireshiu. Cheng'e lo miró sin comprender. Significa que tiras primero. Ireshiu solo pudo explicar. Como resultado, Chasinace rodó de nuevo. Su rol fue aún más trágico que el anterior. 25. Había solo un 25% de posibilidades de que ganara. Cheng'e quería llorar. No quiero rodar más. Alguien más. Que no cunda el pánico. Hay dos tipos de victorias. Una en la que eres mejor y la otra en la que tu oponente es peor. Mira, Ireshiu ni siquiera pudo completar su oración. La Baccaria de Wang Jiexi ya había rodado. No era demasiado alto, un 61, pero era suficiente para intimidar a un 25. Esto no es científico. Ireshiu se agitó, estás haciendo trampa. Boh. Eres un dios. Discutir por un rollo es demasiado vergonzoso. El equipo Team Yerp se llevó ambos equipos de Orange. Sin embargo, los dos elementos que necesitaban ser enrollados por ambos lados eran equipos que ninguno de ellos necesitaba. Para el segundo jefe, había dos piezas más de equipamiento Orange. Esta vez, no fue necesario enrollarlos. Uno era adecuado para Blade Masters, por lo que Liu y Aobie de Team Yerb lo tomó por su Flying Sword. El otro era adecuado para Brawlers. El lado de Api lo tomó por Steamed Boom Invasión. La diferencia fue que por parte de Api, Steamed Boom Invasión lo tomó directamente, mientras que Baccaria del Capitán Wang Jiexi lo tomó por su equipo. Para el tercer jefe, surgió una batalla por una pieza de equipo de clérigo. Iré. Esta vez, Wang Jiexi no fue lo suficientemente rápido. El clérigo de su equipo, Yuan Boqing, salió a la batalla. Su personaje Ahueto rodó. 82. Una gran posibilidad de victoria. Jaja. La risa de Yuan Boqing tenía un toque de provocación. Little Lance, estás despierto. Llamó Ireshiu. Little Cold Dance de An Wenjie sacó un 75. Pérdida. TSK, la presión está en aumento. Por el lado de Api, Lord Grim de Ireshiu también tuvo la oportunidad de rodar, así que chasqueó la lengua. Darse prisa. Yuan Boqing dijo. Ve muere. Gritó Ireshiu. Lord Grim rodó. 83. Jajajaja, esto es lo que llamas habilidad real. Ireshiu se rió. Yuan Boqing estaba furioso. No estaba enojado por perder un equipo Orange, pero perder contra Ireshiu fue irritante, especialmente porque solo fue por un punto. Nada podría ser más exasperante. Little Colds, tómatelo tú. Se entregó una capa de sanador a Little Cold Dance. Ninguno de los lados necesitaba el otro equipo. Vámonos. Ireshiu dijo y rodó esta vez. Un 100 invencible. ¿Quién es el mejor? Preguntó Ireshiu y lo dejó caer en su inventario. ¿Cómo sabes que ninguno de nosotros puede sacar un 100? Yuan Boqing gritó. Si una tirada fue un empate, no fue quien salió primero gana ni nada. Sería una repetición. Entonces rueda. Ireshiu le dijo a Yuan Boqing. Yuan Boqing no se movió. Una probabilidad del 99% de perder era realmente demasiado alta. En este momento, Dios Wang Jiexi estaba tranquilo. Sacó un mediocre 51 y lo ignoró. El cuarto jefe no necesitaba ser elegido. Había 6 materiales porque no conocían el uso de estos materiales, no tenía sentido discutir quién necesitaba qué. Como resultado, cada lado agarró al azar 3 materiales. Para el jefe final, cada lado tenía el equipo que se necesitaba. Angélica, la caballera de Tinger, se llevó una. El otro era el equipo lanzador. Api tenía 2 lanzadores, por lo que obviamente lo tomaron. La distribución de las recompensas de First Kill para los 5 jefes ahora estaba completa. No había armas. Cheng'e expresó su decepción. Luego, llegó la parte más importante, las recompensas de First Clear. Recibir. 4 piezas de equipamiento Orange. 10 materiales. Efectivamente, las recompensas de First Clear valían 3 veces más que las recompensas de First Kill.
Los materiales fueron fáciles de dividir. Cada lado tomó 5 al azar. Cuando todos revisaron las estadísticas del equipo, todos quedaron atónitos. Entre los 4 equipos, 2 eran adecuados para ninjas. Incluso había un arma. Ninja Kukri. Nivel 75 Ninjato. Peso. 2,3 kilogramos. Durabilidad. 23. Velocidad de ataque. 8. Ataque físico. 769. Ataque mágico. 767. Fuerza más 36. Inteligencia más 36. Ataque por la espalda más 30%. Sello de probabilidad de golpe crítico de ninjutsu más 12%. Velocidad de ataque más 2. Técnica de tunelización subterránea nivel más 2. Cuando un ataque golpea, hay un 5% de posibilidades de inducir un mareo al objetivo durante 4 segundos. No hubo estadísticas anormales. Fue una mejora constante con respecto a un arma naranja de nivel 75. Aparte de este ninjato, también había un cinturón de tela. Los 2 equipos fueron entregados a Deception sin disputa. Todos pensaban que tal vez el sistema se había apiadado de este tipo, por lo que le dio 2 equipos. Aparte de estos 2 equipos, fue otra guerra de rollos. Al final, cada lado ganó una vez y cada uno se llevó una. Ahora, se completó la mazmorra de 20 jugadores, Rebel Army Vanguard Camp. Desde la perspectiva de las recompensas, ver solo un arma de todas las recompensas de First Kill y First Clear fue bastante insatisfactorio. No había solo una mazmorra de 20 jugadores. Al final, Yeshiu preguntó si todos querían continuar. Mofan definitivamente quería hacerlo, pero esperó en silencio. En cuanto a los demás, todos estaban un poco cansados después de estar despiertos toda la noche, pero cuando pensaban en todas las recompensas de First Kill que les esperaban, si dormían, la mayoría de las recompensas desaparecerían cuando se despertaran. Los jugadores profesionales estaban activos ahora mismo. Cuando Aki y Team Yerba acabaron con la primera mazmorra de 20 jugadores, Tyrannical Ambition se había apoderado de la última mazmorra de 10 jugadores. Los distintos gremios de clubes competían por las primeras mazmorras de 5 jugadores. Todos los nombres en esos registros eran sin duda personajes profesionales. Sigamos. Al ver que todos todavía estaban llenos de espíritu, Yeshiu habló. «Oh, ¿ustedes no van a tomar un descanso después de estar despiertos toda la noche?», dijo Wang Jiexi. «¿HM? ¿Podrías decir que hemos estado despiertos toda la noche?», dijo Yeshiu. «El tablero de registro está lleno de sus nombres», dijo Wang Jiexi. «Como era de esperar, no se te puede ocultar». Yeshiu suspiró. Otra ronda de abucheos. Eso no fue nada difícil. ¿Cómo se esperaba? ¿Un suspiro? Entonces, ¿vamos a buscar otra mazmorra de 20 jugadores para ejecutar?, dijo Yeshiu. Esta vez, conseguir un First Clear podría ser mucho más difícil, dijo Wang Jiexi. «Oh. Echa un vistazo al grupo de chat», dijo Wang Jiexi. Yeshiu revisó inmediatamente el grupo de chat de jugadores profesionales. Siguiendo su método de formar grupos, hubo todo tipo de mensajes pidiendo a las personas que presionen uno para unirse a su grupo. A partir del registro del chat, ya se habían formado varios 20 grupos de jugadores. Probablemente estaban en medio de mazmorras en este punto. Todos aquí eran jugadores profesionales. Los desafíos en el juego eran un paseo por el parque para ellos, por lo que la velocidad clara entre ellos no estaría demasiado lejos. Para una mazmorra, los récords de velocidad, que eran una carrera contra el tiempo, podrían ser más intensos, pero para First Clears, estaban desfasados por varios minutos, por lo que no había mucho espacio para la competencia. Para cuando llegaran a la entrada de la mazmorra, probablemente se anunciaría el registro de First Kill del otro lado. Capítulo 883 Conclusión del primer asesinato. Era raro que el grupo de chat de jugadores profesionales fuera tan animado. Por lo general, durante la temporada, al menos la mitad de los jugadores profesionales cada semana no estaban de buen humor debido a los resultados de sus partidos, pero en este momento, sus conflictos estaban completamente en el juego. Para los jugadores profesionales, los registros de First Kill y First Clear no eran nada demasiado importantes. Su objetivo principal era familiarizarse con la nueva actualización, por lo que, además de los que formaban grupos en el grupo de chat, también había muchas discusiones relacionadas con el juego. Si uno no sabía que se trataba de jugadores profesionales de Glory, el grupo de chat parecía un grupo de chat normal. ¿Se han tomado las mazmorras de los 20 jugadores? Yeshiu cargó y preguntó. Parece gustarle. Alguien respondió. ¿Alguien ha formado un grupo de 50 jugadores? Yeshiu gritó.
De repente, innumerables personas enviaron emojis a chorros de sangre. Viejo, eres más que descarado. ¿Quieres dirigir una mazmorra para 50 jugadores? Después, ¿planeas ejecutar una mazmorra de 100 jugadores? Esta vez, su llamada no recibió respuesta. Después de todo, una mazmorra de 50 jugadores no era como una mazmorra de 20 jugadores. Para una mazmorra de 20 jugadores, solo se necesitaban 2 equipos para ejecutarla, pero para una mazmorra de 50 jugadores, 5 equipos tendrían que coordinarse. ¿Qué equipo no estaba ocupado en este momento? No mire cómo había gente charlando constantemente en el grupo de chat. Eso no significaba que no tuviera nada que hacer. Después de todo, era solo una mazmorra. Para los jugadores profesionales, ¿qué tan difícil podría ser? Hacer mazmorras mientras se charla en QQ no fue diferente de liberar energía extra. Mazmorra para 50 jugadores. Estamos recibiendo reservas anticipadas. ¿Alguien? ¿Alguien? Yeshiu había adivinado que ningún equipo estaba inactivo en este momento, por lo que dejó a todos un margen de maniobra. Aún no hubo respuesta. Yeshiu estaba indefenso. Regresó al juego y vio que el equipo Team Yerp todavía estaba allí. Nadie quiere unirse, dijo Yeshiu en el juego. De hecho, ¿querías ejecutar una mazmorra de 50 jugadores?, dijo Wang Jiexi. El ruido de Yeshiu no solo había sido visto por él. Varios jugadores del equipo Team Yerb en el grupo de chat también lo habían visto. Si podemos, ¿por qué no? Pero parece que no podremos. Yeshiu dijo impotente. Si encontramos gente de nuestros gremios, vencer la mazmorra sería demasiado difícil, dijo Wang Jiexi. Sí, estuvo de acuerdo Yeshiu. Para las mazmorras, cuantos más jugadores necesitaban, más difícil era, incluso más con una supresión de 5 niveles. La diferencia entre jugadores profesionales y jugadores normales era de día y de noche. Incluso con un dios al mando, es posible que los jugadores normales no puedan seguir el ritmo. Traerlos para desafiar estas mazmorras en este momento era demasiado poco realista. Parece que no estás interesado en ejecutar mazmorras sin ningún primer asesinato, dijo Wang Jiexi. Sí. Yeshiu asintió con la cabeza. En realidad, no le importaba mucho el disco en sí, sino las recompensas que recibirían por los discos. Para un equipo pobre como API, la actualización fue una oportunidad. Incluso para las potencias del equipo profesional, a pesar de tener una enorme ventaja sobre el Team API en términos de materiales, la actualización del equipo Silver no era algo que pudiera completarse en poco tiempo. La recopilación y el estudio de estos nuevos materiales de la actualización requeriría un período de tiempo no trivial. Durante este período de tiempo, si API pudiera obtener grandes cantidades de equipo de nivel 75 Orange, en términos de equipo, podrían cerrar en gran medida la brecha entre ellos y los otros equipos profesionales. Durante este período de tiempo, los equipos profesionales pueden seguir usando su equipo plata nivel 70 o usar equipo naranja nivel 75 excepcional. En términos de estadísticas básicas, todos estaban en el mismo campo de juego. La única ventaja que podría tener el equipo plata de nivel 70 es que se adapta mejor al jugador. En comparación con API, que ahora tenía el equipo de nivel 75 Orange, la disparidad era mínima. Como resultado, Yeshiu esperaba obtener tantos equipos naranja de nivel 75 como fuera posible porque API no era como otros equipos profesionales con un gremio poderoso, incluso en comparación con esos equipos de nivel medio-bajo. Entonces, aunque la tasa de caída del equipo Orange era muy baja, con gremios tan grandes y la base de fans, su capacidad para obtener equipo Orange era mucho mayor que la de API. En cuanto a API, su gremio acababa de comenzar. Wuchen había traído consigo a Guild Everlasting, pero Guild Everlasting había estado en descensos durante 2 años y había recibido un golpe por estar bajo API's paraguas ahora. Estaban en una condición medio muerta medio viva, por lo que su fuerza era muy débil en este momento. En estas condiciones, Yeshiu no pudo evitar ser mezquino y apuntar intencionalmente a esas recompensas de First Kill porque API no tenía las calificaciones para ser tan imponente como esos equipos profesionales. Al confiar en estas recompensas de First Kill, las ganancias de su arduo trabajo no fueron pequeñas. En toda la gloria, indudablemente tenían la mayor cantidad de equipos naranja nivel 75 en este momento. Sin embargo, todavía quedaba bastante distancia antes de que pudieran equipar completamente a todo el equipo. También parecía que su método estable para obtener equipo naranja a través de las recompensas de First Kill ya no existía. Yeshiu no pudo evitar sentirse bastante apenado. Wang Jiexi era capitán de equipo.
Pensó en los problemas de la misma manera que lo hizo Yeshiu. Con la situación de Aki, no fue difícil adivinar los pensamientos de Yeshiu. Sonrió en este momento. ¿Qué tal si intercambiamos punteros? Podemos hacer algo más. Jajaja. Yeshiu soltó una risa hueca. Lord Grimm se volvió hacia los miembros de Aki. Disuélvanse. Duerman. ¿Qué? ¿Estás asustado? Joan Boking del equipo Timier podría ser un clérigo, pero su personalidad era bastante apasionada. Gritó provocativamente. No estamos asustados. Yeshiu sonrió, siento que si se trata de enfrentarlos a ustedes, solo yo es suficiente. No hay necesidad de molestar a todos. Es verdad. Wang Jiexi se rió. Después de decir eso, Bakaria se volvió para decirles a todos. Disuélvanse. Solo yo solo también es suficiente. Jajaja. Todos en Timier se rieron. Joan Boking agregó. No lucharemos, pero tampoco nos dispersaremos. Quedarse aquí para observar está bien, ¿verdad? Joan Boking, qué arrogante. Te he soportado lo suficiente. ¿Te atreves a enfrentarte a mí? Yeshiu eligió su nombre. Joder, ¿estás peleando con un sanador? Así que incluso puedes hacer eso. Joan Boking gritó. Te permitiré elegir cualquier clase que desees. Dijo Yeshiu. ¿Por qué no vas a un lado para refrescarte? Joan Boking dijo. Como jugador profesional, también podía jugar en otras clases, quizás incluso mejor que la mayoría de los jugadores normales, pero enfrentarse a otro jugador profesional, cambiar a una clase que no dominaba buscaba la muerte. Para ser más justos, no usaré mi principal, un no especializado. Elegiré otra clase también como, digamos, un mago de batalla. No hay lugar para discutir allí, ¿verdad? Dijo Yeshiu. Maldito, aparte de maldecir, Joan Boking no pudo refutarlo. Jaja, si no te atreves, está bien para mí. Dijo Yeshiu. Joan Boking quería llorar. ¿Qué podía decir? Si dijo que se atrevía, ¿no estaba buscando la muerte? Si decía que no se atrevía, ese hijo de puta, no tenía nada que ver con si se atrevía o no. ¿Cómo es que el tema se volvió tan retorcido hasta tal punto? ¿Por qué no intercambias consejos conmigo? Al final, Dios Wang Jiexi fue el más tranquilo. Fácilmente retiró el tema. ¿Contigo? He luchado contra ti quién sabe cuántas veces. Es demasiado aburrido. Me iré a dormir. Dijo Yeshiu. Más como si estuvieras asustado. Joan Boking saltó para gritar, pero luego se quedó mirando sin comprender. F***CK, retiro instantáneo, dijo estúpidamente Liu Xiaobie de Timier. Justo después de que Yeshiu terminó su oración, Lord Grimm desapareció de inmediato. Decididamente se desconectó sin dudarlo. Los otros en API ni siquiera se habían dispersado todavía. Dormir, Yeshiu se estiró. Se puso de pie y se movió un poco. Todos en la habitación lo miraban como si no pudieran mirarlo directamente. Al final, fue Mo Fan, la persona que habló menos, quien miró a Yeshiu con una cara llena de desdén. Despreciable. Desvergonzado. Yeshiu lo miró y respondió con 3 palabras. Dice el Leecher. La cara de Mo Fan instantáneamente se volvió azul y negra. Tenía muchas ganas de replicar, pero no tuvo más remedio que aceptarlo. En la mazmorra, su DPS realmente había sido un desastre. Todos, no duerman demasiado tarde. Yeshiu llamó a todos. Suspiro, no hay más registros que conseguir. Qué lástima. Chenguro suspiró. Nuestra cosecha de hoy ya fue bastante buena. Dijo Yeshiu. Es verdad. Chenguro asintió con la cabeza. Si no estuviera con este grupo, nunca hubiera imaginado tales ganancias. No hace mucho, ella era solo una jugadora normal de Glory, pero ahora tenía un montón de récords a su nombre y había luchado junto a los mejores jugadores profesionales. Para un jugador normal, este tipo de experiencia solo podría ser soñada. Chenguro se sentó en su asiento y miró aturdida hasta que Tan Rou estaba a punto de irse y la llamó. ¿Todavía no vas a dormir? Oh, me voy. Chenguro también se levantó de inmediato. Little Tan, nuestro equipo es increíble. Chenguro dijo de repente. Tan Rou se sorprendió. Luego sonrió. Será aún más sorprendente más tarde. Sí, definitivamente lo será. Chenguro sonrió. Regresó a su habitación con Tan Rou, pero no durmió por mucho tiempo, cuando sonó su teléfono, despertándola. Chenguro revisó su teléfono. Era el reportero de Sport Home, Chan Xian. Ella inmediatamente lo recogió. Pequeño Chan, ¿qué pasa? Preguntó Chenguro. Hola hermana Chen. Chan Xian saludó a Chenguro.
A pesar de que el equipo API no pudo ocupar la portada de los periódicos después de eliminar al equipo Everlasting en la segunda ronda, Chang Xian mantuvo una buena relación con API. Nunca había dormido allí, pero siempre pasaba por API Internet Café cada pocos días, familiarizándose con los cajeros y empleados de API Internet Café. Cuando veía a Chen Guo, charlaba con ella. Habló de esto y aquello. No se limitaba solo al trabajo. Claramente estaba tratando de hacerse amigo como una forma de establecer una relación con ellos. Con el tiempo, Chen Guo se acostumbró a su comportamiento. Cuando pasaba por el cibercafé o charlaba con ella en línea, nunca sería por algo demasiado serio. Cuando tenía asuntos de los que hablar, siempre la contactaba primero por teléfono. Como resultado, cuando Chen Guo vio que era Chang Xian llamándola, supo que no sería solo una pequeña charla. Es así, hermana Chen. ¿Recuerdas qué día es hoy? Preguntó Chang Xian. Capítulo 884 Día de regreso. ¿Qué día es hoy? Aunque Chen Guo estaba medio dormida, esta pregunta no fue difícil de responder para ella. Si era Chang Xian quien preguntaba, entonces debía estar relacionado con Glory. Para Glory, ¿qué día fue hoy? La actualización se pone oficialmente en línea. Chen Guo espetó. ¿Qué más? Preguntó Chang Xian. El 11º servidor también se abre. Dijo Chen Guo. Sí, ¿qué más? Preguntó Chang Xian de nuevo. ¿Qué más? Chen Guo estaba perdido. Después de pensarlo un rato, no pudo encontrar una respuesta. En este día del año pasado, Ieqiu anunció su retiro. Al final, Chang Xian le dio la respuesta. Chen Guo estaba atónito. En efecto. A pesar de que Ieqiu había llegado a API Internet Café un día antes, Team Excellentera había anunciado oficialmente su retiro el año pasado hoy. En otras palabras, de acuerdo con las reglas de la alianza, si Ieqiu deseaba regresar a la escena, ahora puede hacerlo. Dijo Chang Xian. Chen Guo lo entendió. Chang Xian quería conocer de primera mano el regreso de Ieqiu. ¡Qué proactivo! Chen Guo se sintió conmovido. En realidad, ella no tenía ninguna información para darle. Si hubiera querido informarlo, habría tomado la iniciativa de contactar a Chang Xian, pero el regreso de Ieqiu, Chen Guo no estaba realmente seguro de lo que tenía en mente. ¿Planeaba anunciar su regreso ahora que su período de jubilación había terminado? Chen Guo se distrajo mientras sostenía su teléfono. Por un momento, se olvidó de decir algo. Por otro lado, Chang Xian inesperadamente mantuvo el silencio y tampoco la instó a decir nada. Chang Xian era un novato, pero tenía cierto nivel de sentido del periodismo. En la entrevista anterior, había hecho preguntas relacionadas con Ieqiu y API. La respuesta del capitán Ieqiu había sido registrada. Ese día, Ieqiu había dicho: se podría decir que está aquí. También se podría decir que no lo es. Frente a esta misteriosa respuesta, Chang Xian la persiguió más. El otro lado había respondido con un lo sabrás cuando llegue el momento. ¿Cuándo fue cuando llegue el momento? Debido a la falta de experiencia de Chang Xian, las preguntas de la entrevista se habían organizado mal. En ese momento, no habría sido apropiado hacer una pregunta así, pero después de reflexionar sobre ello, sintió que llegaría el momento en un momento especial. Por ejemplo, Ieqiu está cumpliendo su año completo de jubilación. Desde ese día en adelante, cuando Chang Xian revisó el calendario, nunca olvidaría el período de retiro de Ieqiu. Una vez que la fecha llegue hoy este año, significaría que Ieqiu podría regresar a la escena profesional. Entonces, cuando llegó el día, Chang Xian se puso en contacto con Chen Guo con impaciencia, y esta vez, no quiso estropearlo por su propia inexperiencia. Se mantuvo paciente y tranquilo. Hasta ahora, solo había declarado que Ieqiu podría regresar oficialmente. Este método fue, sin duda, mucho más inteligente. Aunque no hizo ninguna pregunta, reveló el tema de su conversación. Ahora, necesitaba ver cómo respondería Chen Guo. Chang Xian esperó pacientemente. Chen Guo no se dio cuenta de que su mente se había desviado hace un tiempo. Después de volver a la realidad, sintió que Chang Xian acababa de terminar de hablar. Ella respondió: bien, él puede regresar. Entonces, ¿tiene algún plan reservado para su regreso? Preguntó Chang Xian. En realidad, no había confirmado que Ieqiu realmente estuviera en API, pero al saltar directamente a esta pregunta asumiendo que Ieqiu estaba dentro de API, estaría matando dos pájaros de un tiro. No estoy seguro. Dijo Chen Guo. Oh, pero Ieqiu definitivamente regresará. Chen Guo estaba seguro. Todos esperan que este día llegue pronto. Dijo Chang Xian. Definitivamente vendrá. Dijo Chen Guo.
Estas palabras poderosas y resonantes sorprendieron a Chan Xian. Su intuición le dijo que Chen Guro no tenía una idea clara de lo que exactamente planeaba hacer Ikyu. Estas aparentemente ciertas confirmaciones sonaban más como las ilusiones de un fan. No lo sé, si tal vez tengo la oportunidad de entrevistarlo. Finalmente, Chan Xian con cuidado pedido. Esto, tendré que preguntarle antes de poder darte una respuesta. Dijo Chen Guro. Ella no lo sabía, pero su respuesta enloqueció de alegría a Chan Xian. Finalmente pudo confirmar que Ikyu estaba en API. Mientras siguiera a API de cerca, no tenía que preocuparse por no encontrarse con este dios. Sin embargo, Chan Xian había olvidado que su superior, Cao Wangchen, había informado para Excellentera durante 8 años, pero solo había podido obtener una entrevista con Ikyu en QQ una vez. Espero poder aprovechar esta oportunidad. Después de escuchar una respuesta definitiva, Chan Xian se sintió más confiado y paciente. Su corazón latía con fuerza. Ya podía comenzar a imaginar qué tipo de preguntas haría cuando viera a Ikyu. Milímetros, te contactaré en un momento. Dijo Chen Guro. Está bien. Entonces, no seguiré molestándote, hermana Chen. Dijo Chan Xian. Los dos colgaron. Chen Guro no se apresuró a preguntar. En este momento, todos en API probablemente todavía estaban durmiendo. Chen Guro se dio la vuelta y continuó compensando su falta de sueño. En la estación de entrevistas, Chan Xian colgó el teléfono con una gran sonrisa en su rostro. Cao Wangchen lo vio por casualidad. ¿Por qué estás tan emocionado? Cao Wangchen preguntó con una sonrisa. Ikyu. Chan Xian respondió felizmente. ¿Qué hay de Ikyu? Al escuchar este nombre, el corazón de Cao Wangchen se retorció. Sus sentimientos fueron complicados. 8 años. Como el reportero más cercano a Ikyu, solo pudo obtener una entrevista de QQ en el mejor de los casos. Fue una mancha en su carrera como reportero. Ikyu está en el Team API. Tal vez incluso tenga la oportunidad de entrevistarlo. Chan Xian dijo emocionado. Jaja. Cao Wangchen sonrió. Ikyu estaba en API. Eso no era un secreto, ¿verdad? ¿Quién no lo sabía? En cuanto a conseguir una entrevista porque sabías dónde estaba Ikyu. Cao Wangchen se rió de esa lógica. Realmente quería detener a Chan Xian y dejar que lo mirara bien. Cao Wangchen, un reportero de la medalla de oro en la comunidad Glory, sabía que Ikyu era muy cercano a él, pero una oportunidad de entrevista. Muy lejos, gente joven. Cao Wangchen suspiró. No estaba celoso de la oportunidad de Chan Xian. Palmeó el hombro de Chan Xian. Sigan con el buen trabajo. Después de decir estas palabras, Cao Wangchen regresó a su habitación. Chan Xian no estaba al tanto del peculiar estado de ánimo de Cao Wangchen. Todavía estaba inmerso en la felicidad al verificar el paradero de Ikyu. Luego, corrió hacia su computadora para buscar el pasado de Ikyu. Había comenzado a investigar activamente. Equipo feliz. Cuando todos se levantaron, ya era tarde en la noche. Se habían quedado despiertos toda la noche y habían hecho campaña a través de mazmorras de alto nivel sin parar, por lo que estaban exhaustos. Después de lavarse, los 10 fueron a la sala de práctica uno tras otro. Fueron a sus respectivos asientos e iniciaron sesión en el juego. Y al mismo tiempo, al iniciar sesión en su QQ, revisar sus correos electrónicos, visitar sitios web que frecuentaban, todos tenían sus propios hábitos. Después de iniciar sesión en el juego, todos inconscientemente fueron a verificar los registros de la mazmorra del dominio celestial, los de nivel 75, por supuesto. El descanso aún no había terminado. Se habían obtenido las primeras muertes de los 20 jugadores restantes. Aparte de estos registros, incluso se habían tomado algunos de los primeros asesinatos de jefes ocultos para las mazmorras de 5 jugadores. Después de todo, las mazmorras de 5 jugadores podrían ejecutarse más veces al día que las de 10 jugadores. Estos equipos los ejecutarían una y otra vez. Si encontraron un jefe oculto, obviamente se encargaron de ello. Cuando revisaron el grupo de chat, estaba tan animado como esa mañana. Se estaban celebrando todo tipo de discusiones. Algunos de estos también estaban relacionados con los registros. Al final, API se llevó la mayoría de los registros de First Key. Ese tipo, Ikyu, no durmió anoche. Él y su grupo corrieron mazmorras una y otra vez. ¿Cómo es posible que no se las hayan llevado todas? ¿Ese tipo realmente está pensando en que su equipo actual derribe a la era excelente en la Liga Challenger y regrese a la Alianza? ¿No se dijo que no hay Ikyu en la lista de registro del equipo API? Es la Liga Challenger.
Los miembros a menudo se pueden cambiar e incluso agregar durante las etapas posteriores. Quizás está esperando que termine el período de jubilación. Hablando de eso es hoy, para que pueda regresar, ¿verdad? No importa si puede salir del retiro o no. No creo que la Liga Challenger prohíba a los jugadores retirados participar de cualquier manera. Pero, lógicamente, la Challenger League es un torneo oficial, ¿no debería estar restringido? El problema es que no está restringido. Se ha pasado por alto. Ni siquiera importa si anuncia su regreso. En cualquier caso, no se unirá a un equipo durante el período de transferencia invernal. Definitivamente planea cargar con St. Amati. Si IEQ regresa y se une a Tyranny. Estás bromeando. ¿Cómo pudo IEQ ir a Tyranny? Solo digo qué pasaría si IEQ se une a Tyranny, los 5 jugadores principales de Tyranny, TSK, joder, no digas tonterías. Eso sería demasiado aterrador. Jajaja, ya estás temblando. Esa lista sería realmente aterradora. Alguien agregó. Cuando todos vieron el nombre, todo quedó en silencio por un momento. Lord Grimm. Todos sabían que la persona sentada detrás de Lord Grimm era IEQ. Un dios está al acecho, bromeó alguien. ¿Qué nivel están, chicos? Yeshiu hizo una pregunta muy normal. No hemos nivelado. Hemos estado haciendo mazmorras todo el día. En términos de experiencia, es peor que ejecutar mazmorras de nivel 70. Respondió una persona. Por supuesto. Parece que es mejor que ustedes entreguen sus personajes para que puedan nivelar. Me pregunto cuántos puntos de estadísticas dan las recompensas de la nueva misión. Tampoco sabemos acerca de los puntos de habilidad. El nuevo límite es 5500. Entonces, en proporción, deberíamos conseguir 400 puntos. Joder, finalmente obtenemos más puntos de habilidad. La persona que habla probablemente no tenía una gran cantidad de puntos de habilidad en su cuenta y se sintió mal. No te alegres demasiado pronto. Las nuevas habilidades de nivel 75 aún no han aparecido. Eso podría dificultar aún más la asignación de puntos de habilidad. La conversación cambió de tema nuevamente a algo más común. Los temas más normales hicieron que los jugadores, que normalmente estaban luchando, estuvieran más relajados. Fue un período poco común para que floreciera la verdadera amistad. En este momento, Chenguro finalmente encontró a Yeshiu. Bien, hoy ese pequeño Chan llamó preguntando por ti saliendo de la jubilación. ¿Cuáles son tus planes? Capítulo 885 Carga mental. Sí, puedo salir de mi retiro. El tiempo pasó muy rápido. La voz de Yeshiu tenía un rastro de nostalgia. Ya había pasado un año desde que se había marchado de Excellentera. Pero no hay necesidad de anunciar mi regreso ahora mismo. En cualquier caso, no podré volver a unirme a la escena profesional esta temporada. Tendría que esperar hasta el próximo verano, dijo Yeshiu. Cierto. Chenguro asintió con la cabeza. No fue solo el reportero, Chan Xian, quien prestó mucha atención a la fecha de finalización del período de retiro de IEQ. Además de Cao Wangchen, quien había perdido por completo la esperanza de obtener una entrevista con IEQ, todos aquellos con un poco de agudeza por las noticias de Glory estaban conscientes de la doble especialidad de este día. Después de todo, IEQ era una figura legendaria en la historia de Glory. Un año de retiro no fue suficiente para que su fama hubiera caído de la de un inmortal a la de un mortal. Además, constantemente aparecían noticias de IEQ. Los rumores de su regreso circularon durante mucho tiempo. El feroz Tiamat en la Challenger League solo redobló la imagen de IEQ. Todas estas fueron razones por las que muchas personas lo siguieron de cerca. Desafortunadamente, todos esperaron el día de hoy en vano. No aparecieron noticias de IEQ saliendo de su retiro en ningún canal. El resto eran solo interminables conjeturas y chismes. En Club Excellentera, fue un día estresante. IEQ había formado su propio equipo para abrirse camino en la Challenger League. Por supuesto, necesitaban estar en guardia contra IEQ de todas las formas posibles. Cuando IEQ anunció su regreso, ¿quién sabía qué diría? Como resultado, Excellentera había hecho los preparativos necesarios de relaciones públicas. El gerente, Kumili, incluso llamó a todos los miembros del equipo a reunirse específicamente para abordar este problema. Indirectamente les recordó a todos que si un entrevistador hacía preguntas relacionadas, no debían ser descuidados. Kumili estaba hablando de este tema solemnemente cuando escuchó un gruñido desdeñoso. Kumili miró para ver quién era y sintió que le dolía la cabeza. Sumuchen.
Cuando Ikyu todavía estaba aquí, nadie hubiera pensado que Sumuchen sería una gran espina en su costado. A los ojos de todos, Sumuchen siempre había seguido a Ikyu como un niño de buen comportamiento. Ella nunca dijo demasiado y nunca causó problemas. Pero ahora, si bien todavía se tomaba en serio sus partidos, el Sumuchen anterior había desaparecido por completo. Ella no ocultó su odio y disgusto hacia Excelentera. San Xian, Chen Yeui, Kuili y Tao Xuan se habían encontrado con sus negativas tanto con tacto como con vehemencia. Esa chica que antes se portaba bien parecía haberse convertido en una persona completamente diferente de la noche a la mañana. A decir verdad, Kuili la había tolerado durante mucho tiempo. Se estaba volviendo cada vez menos cortés con Sumuchen porque, en este punto, Kuili sabía muy bien que después de que terminara esta temporada, Sumuchen ciertamente se transferiría y se iría. De hecho, a principios del verano, Excelentera había considerado enviar a Sumuchen lejos, pero debido a todo tipo de razones, no terminó. Ahora, por lo que parece, una vez que terminara esta temporada, la perderían. Siempre que se mencionaba a Sumuchen, tenía todo tipo de dolores de cabeza. En esta reunión, Sumuchen expresó una vez más su desdén, lo que puso a Kuili aún más nervioso. La relación de Sumuchen con Excelentera se había derrumbado hace mucho tiempo. Aunque todavía se tomaba en serio sus partidos, eso era necesario debido a su profesionalismo como jugadora profesional. En cuanto a todo lo demás, probablemente no estaría del lado de Excelentera. Sumuchen cumpliría con lo que Kuili esperaba que hiciera. Ese frío fue su respuesta, y ante una jugadora de su estatus, el club no pudo hacer nada. A ella. No era como si pudieran ponerla bajo arresto domiciliario. El vicecapitán Xiao Shikin notó la incómoda situación de Kuili, pero él también estaba indefenso. Había pasado medio año desde que se unió a Excelentera. A través de todo tipo de canales, había obtenido una imagen completa del conflicto entre Ikyu y Excelentera. La forma en que Excelentera manejó el asunto fue sin escrúpulos, pero Xiao Shikin podía empatizar un poco con los ejecutivos de Excelentera. Los otros clubes parecían estar en armonía, pero eso no necesariamente significa que sus ejecutivos fueron particularmente increíbles. Podría ser que sus equipos no tuvieran un individuo como Ikyu. Xiao Shikin no tenía demasiados pensamientos de chisme sobre la disputa hacia Excelentera y Ikyu. Estaba más preocupado por una realidad mucho más aterradora. Excelentera había obligado a Ikyu a salir, pero eso no lo detuvo. Ikyu comenzó de nuevo desde el nuevo servidor, preparándose paso a paso. Formó un equipo y se unió a la Challenger League. Nunca se había rendido ni por un momento. Por el contrario, Excelentera se había visto afectada por este asunto desde que comenzó. Ya había pasado un año, pero por las expresiones que vio en muchos en Excelentera cuando mencionó algo sobre Ikyu, el tema parecía ser extremadamente tabú. Parecía que este asunto había arrojado una sombra en el corazón de Excelentera. Ikyu solo comenzó desde cero. Pero inesperadamente, fue Excelentera la que se vio presionada por la carga mental. Xiao Shikin estaba comenzando a sospechar que la temporada pasada, que Excelentera fue degradada milagrosamente la temporada pasada, podría haber sido debido a esta carga mental. Ahora que Ikyu se había convertido directamente en sus oponentes en la Challenger League, esta carga mental parecía haberse vuelto aún más pesada. A los ojos de Xiao Shikin, Kuili convocar este tipo de reunión fue una decisión imprudente. El equipo necesitaba deshacerse de la sombra de Ikyu con urgencia, pero solo tienes que sentir la necesidad de llevar el tema de Ikyu a la mesa. ¿No estás empeorando el problema? Esto no puede continuar. Xiao Shikin pensó para sí mismo. Justo cuando estaba a punto de decir algo, ¿quién hubiera pensado que Sumuchen hablaría primero? Gerente Kuili, ¿no está pensando demasiado en las cosas?, dijo Sumuchen. Kuili todavía se sentía en conflicto por Sumuchen. No esperaba que Sumuchen hablara. Sumuchen siempre había sido demasiado vago para molestarse con ellos. De hecho, siento pena por ti. Sumuchen continuó. Has trabajado con él en tantas cosas, pero no lo entiendes en absoluto. Es un jugador profesional y muy profesional. Ha dedicado todo a Glory, a competir. ¿Por qué lo has tratado así? ¿Él está decidido a vengarse? Estás equivocado. Él regresará porque aquí es donde yace Glory. Está en conflicto contigo porque está decepcionado de que ustedes cayeran tan lejos como para caer ante el Challenger League. Que te trate como un enemigo no tiene nada que ver con que ustedes sean excelentes ni tiene nada que ver con que ustedes lo obliguen a retirarse. Es simplemente porque esa es la naturaleza de la competencia.
Por eso, Kumili no necesita preocuparse. No aprovechará a anunciar su regreso para decir nada malo sobre Excellentera porque, a sus ojos, ustedes son simplemente un competidor inherentemente no diferente de los equipos de jugadores que él ha vencido en el camino. La única diferencia es que ustedes son un equipo fuerte, así que él será aún más serio y se esforzará aún más para enfrentarlos. Entonces, gerente Kumili, si no quiere perder, apresúrese y concéntrese en practicar. Esta reunión es solo una pérdida de tiempo. Es completamente innecesario, así que me iré ahora. Luego apúrate y concéntrate en practicar. Esta reunión es solo una pérdida de tiempo. Es completamente innecesario, así que me iré ahora. Luego apúrate y concéntrate en practicar. Esta reunión es solo una pérdida de tiempo. Es completamente innecesario, así que me iré ahora. Sumuchen se levantó y salió de la sala de conferencias. La habitación estaba completamente en silencio. Justo cuando todos se preguntaban cuánto duraría este silencio, alguien finalmente lo rompió. Alguien se puso de pie. Voy a practicar. Qiufei. Este novato acababa de ser promovido del campo de entrenamiento esta temporada. Pensar que se atrevió a hablar en contra del entrenador del club. Voy a practicar. Al decir eso, significaba que estaba de acuerdo con Sumuchen. Ignorando la mirada de todos los demás hacia él, Qiufei abandonó la sala de conferencias. Las personas restantes se miraron entre sí, ocasionalmente echando un vistazo a Kumili. Esta vez, su capitán San Xian habló. Jaja, ese niño. Realmente tiene personalidad. Qué interesante. FCK. Todos se golpearon la frente. Hermano, creo que estás malinterpretando el problema aquí. No fue la primera vez que Xiao Shikin fue testigo de la estupidez de San Xian. No se molestó en comentarlo. Por lo que parece, esta reunión no podría continuar como antes, por lo que Xiao Shikin podría simplemente hablar con Kumili. Gerente Kui, ¿qué tal si nos tomamos un descanso? Está bien. Entonces, todos pueden regresar. Kumili usó esto como pretexto. Todos los jugadores se fueron uno por uno. Kumili salió el último con tristeza, pero descubrió que Xiao Shikin se había quedado atrás intencionalmente. Comprendió inmediatamente que este dios quería hablar con él. Gerente Kui, tengo algunas ideas sobre este asunto del que deseo hablarle. Xiao Shikin vio que todos se habían ido y rápidamente comenzó a hablar. Milímetros, vicecapitán, por favor hágalo. Hacia este dios al que habían hecho todo lo posible esta temporada para invitar, Kumili no se atrevió a descuidarlo. Es así, Xiao Shikin comenzó a hablar con franqueza sobre sus pensamientos sobre la situación actual de Excellentera. En este momento, IQ es un oponente que debemos enfrentar. No podemos permitir que esta carga continúe presionándonos. En términos de estrategia, debemos menospreciarlo. En términos de tácticas, debemos redoblar nuestros esfuerzos. Xiao Shikin habló sobre lo que pensó que sería el enfoque correcto. Kumili escuchó el plan de Xiao Shikin y se sintió muy conmovido. El costo de la transferencia para él en el verano valió la pena. Los dos que habían sido intercambiados, Liu Hao y Emin, nunca habrían estado tan tranquilos como Xiao Shikin, especialmente ese Liu Hao. Probablemente habría estado pensando en todo tipo de planes para luchar contra IQ. Pero, de nuevo, Xiao Shikin era más un espectador que podía ver una imagen más clara con parámetros más amplios. Un forastero como él sería el único que sería neutral hacia IQ. Afortunadamente, este forastero lo había despertado en un momento crucial. Kumili también se había dado cuenta de que sus preocupaciones sobre IQ ya habían aumentado de manera intangible la carga sobre sus hombros. Necesitaban renunciar a esta actitud y tratar a IQ como un oponente más como esos equipos de jugadores que derrotaron antes. ¿Suena familiar? Kumili lo pensó y de repente recordó lo que Sumuchen había hablado hace unos minutos. De repente se quedó aturdido. Gerente Kui, ¿qué le parece? Xiao Shikin vio que Kumili estaba perdido en un aturdimiento y no había hablado en mucho tiempo, por lo que hizo esta pregunta. Tienes razón. Deberíamos deshacernos de estas cadenas. Kumili asintió con la cabeza. Había tomado su decisión. En el futuro, necesitaba comunicarse más con este vicecapitán. En cuanto a Chen Yehui, necesitaba llamarlo y recordárselo. Capítulo 886. Un paso más cerca. Después de trabajar día y noche, habían tomado todas las primeras muertes necesarias de las mazmorras del dominio celestial. Todo lo que quedaba eran mazmorras de mayor escala, como las que involucraban a 50 o 100 jugadores.
No hubo una respuesta exacta sobre si un grupo de jugadores profesionales podría despejar esas mazmorras de un nivel más alto que ellos porque nadie lo había intentado antes. No era posible que un jugador profesional estuviera en el juego todo el día. Esta fue solo una ocasión especial en la que tuvieron un pequeño descanso durante la temporada, por lo que no fue como el verano al final de la temporada. Había un partido esperándolos después de que terminaran estas 2 semanas, por lo que tampoco podían perder el tiempo y holgazanear durante este periodo de tiempo. Después de charlar casualmente con los jugadores profesionales en el chat de jugadores profesionales, Yeshiu regresó al juego. ¿Qué vamos a hacer hoy? Todos preguntaron. Haciendo una guía. Dijo Yeshiu. ¿Guía? Todos miraron sin comprender. Voy a hacer una guía, ustedes usan este tiempo para practicar. Dijo Yeshiu. Todos se dispersaron después. Al ver que no iban a ir a la mazmorra hoy, Mo-fan se decepcionó de inmediato. No esperaba que Yeshiu se diera la vuelta e instruyera a Wei-chen. Ve a ayudarlos a practicar en las mazmorras. Wei-chen asintió. Teamapi no tenía el software de entrenamiento especializado que tenían los equipos profesionales. Por eso, todos sus contenidos de entrenamiento se lograron manipulando varios tipos de entornos en el juego. Por supuesto, no faltaron contenidos para el entrenamiento en un calabozo, especialmente el entrenamiento que involucraba aspectos de trabajo en equipo y entendimiento mutuo. La entrada a la mazmorra era limitada, por lo que no podían practicar repetidamente, pero esto no hizo mella en la resolución de los jugadores. La entrada era limitada, pero sus cuentas no, por lo que Api preparó cuentas paralelas de todas las clases. Todos usarían las cuentas secundarias, las equiparían y ejecutarían las mazmorras. Pero si continúa así, ¿cuándo vamos a alcanzar el nivel 75? Chengguo tenía dudas. Sus personajes no eran como personajes profesionales de equipos profesionales en primer lugar. Esos gremios podrían nivelar continuamente durante 24 horas. Por el tiempo disponible que tuvieran, una parte se dedicaría a la formación de cuentas paralelas. Chengguo pensó que era una lástima. En comparación con subir de nivel, es más importante mantener su entrenamiento diario. Dijo Yeshiu. Con nuestra fuerza, es poco probable que perdamos solo porque nuestro oponente tiene la ventaja de nivel. Además, es posible que tampoco tengan esta ventaja. Pasamos más tiempo jugando al juego que la mayoría de los jugadores. Chengguo pensó que era razonable, así que no habló más. Debido a la ausencia de Yeshiu, al equipo le faltaba una persona, pero la fuerza actual del gremio de Api no estaba exactamente en 0, por lo que aún pudieron llamar a alguien para que tomara su lugar. Sin embargo, una persona normal no pudo asumir la carga de cubrir a Yeshiu en la capacidad de combate. Incluso el papel del tanque principal, del que Yeshiu siempre estuvo a cargo, no pudo ser reemplazado por un jugador especializado en la clase del caballero. Al final, encontraron un sanador. El trabajo del tanque principal fue asumido por la valiente chica, Tan Rou. El grupo encontró una mazmorra para 10 jugadores e inmediatamente entró en ella. En cuanto a Yeshiu, también sacó a un grupo de personas del gremio. Al enterarse de que iban a entrar en una mazmorra de nivel 75, los jugadores mostraron bastante entusiasmados al registrarse. Los jugadores normales ni siquiera se atreverían a soñar con entrar en una mazmorra de nivel 75, incluso si fuera solo una pequeña mazmorra de 5 jugadores, pero ¿cómo podrían las personas que se unieron a Guild Api no conocer las capacidades de Lord Grimm? Anoche, esas personas de Api pudieron eliminar todo tipo de registros de First Kill. Esto atrajo mucha admiración por parte de los jugadores de otros gremios. Ahora que Lord Grimm estaba a punto de llevarlos a completar una mazmorra, aunque no sería una primera matanza, era suficiente para entusiasmarse. Chengguo estaba más familiarizado con los jugadores del gremio, por lo que fue Chengguo quien recomendó algunos jugadores decentes al final. Después de entrar en la mazmorra con el pequeño equipo, Yeshiu inmediatamente comenzó a estudiar la mazmorra en detalle. La guía de la mazmorra que estaba haciendo esta vez era diferente de las guías eficientes que había hecho en el 10º servidor, que tenía como objetivo romper el récord. En cambio, apuntaba a una guía segura que tuviera como objetivo completar la mazmorra de manera consistente. Evidentemente, Yeshiu quería movilizar la fuerza del gremio de Api desde el principio. De lo contrario, solo los 10 tardarían una eternidad en reunir suficiente equipo para sí mismos. Nadie sabía cuánto más esfuerzo tomaría liderar a un grupo de jugadores normales en lugar de jugadores profesionales, pero esto también podría revelar más problemas, por lo que la guía tendría que ser más específica.
Después de todo, la guía en la que Yeshio estaba trabajando esta vez no era para jugadores profesionales, sino para jugadores normales del gremio. Después de salir de la mazmorra, los pensamientos de Yeshio estaban simplemente en su forma rudimentaria, pero los jugadores normales estaban casi emocionados hasta la muerte porque pudieron obtener un equipo Purple Level 75 de esta mazmorra. La probabilidad de obtener un equipo púrpura en una mazmorra de 5 jugadores era lo suficientemente baja, por lo que la posibilidad de obtener un naranja era aún menor. Los equipos morados ya eran bastante raros para la mayoría de los jugadores normales. Este proceso continuó por segunda y tercera vez. Después de todo, era realmente difícil para un jugador normal matar a una mafia 5 niveles más alta. Como resultado, hacer la guía fue mucho más difícil para Yeshio. Un día, 2 días, 3 días. Yeshio trabajó duro en la guía, pero en el otro equipo, Mo Fan no estaba relajado en absoluto. Aunque Yeshio no estaba presente, la competencia de Wei Chen para liderar la mazmorra fue suficiente. Por supuesto, no fue difícil idear conjuntos de métodos de lucha que requirieran coordinación. En cuanto a Mo Fan, Wei Chen no era Yeshio, por lo que no se contuvo como lo hizo Yeshio. Wei Chen llamaría directamente a Mo Fan cuando liderara. Dado que Mo Fan se dio cuenta de que la razón por la que no podía tener una gran cantidad de daño era porque no encajaba en el estilo de lucha del equipo, no rechazó la forma en que lucharon. Bajo el mando de Wei Chen, había muchas piezas de rompecabezas que encajaron en su lugar para él. Así que está destinado a ser así. Sin embargo, para un novato en entrenamiento como Mo Fan, la comprensión por sí sola no era suficiente, todavía cometía errores y equivocaciones continuamente. La forma de mandar de Wei Chen también fue mucho más grosera, palabras como idiota y retardado fluyeron de su boca como un río. ¿Qué persona recibió la mayoría de estos insultos? Mo Fan, por supuesto. Mo Fan también estaba lleno de ira por los insultos, pero los insultos de Wei Chen no eran irracionales. Como un recolector de chatarra desfavorable, Mo Fan había escuchado todo tipo de insultos en su rostro y a sus espaldas, por lo que su tolerancia a los insultos no era mala. Cuando salieron las estadísticas después de que el jefe fue derrotado, sus resultados siempre fueron desastrosos, pero cada vez que llegó el momento de verificar las tablas de DPS, el resultado fue demasiado devastador para siquiera mirarlo. Actualmente tenían 10 mazmorras de jugadores, así que a diferencia de 20 mazmorras de jugadores, no sería tan malo que no pudiera encontrar algo que hacer dentro del equipo. En el pasado, para esta mazmorra, Mo Fan causaba más daño que Chengguo y Luoji cuando luchaba solo, pero ahora que se había integrado en el sistema del equipo, la producción de daño de Mo Fan ni siquiera podía compararse con la de esos dos. Afortunadamente, entendió que esto no era un problema de estrategia, sino más bien su capacidad para integrarse y coordinarse adecuadamente con los demás. Mo Fan continuó trabajando duro. Con cada jefe que derrotaron, su DPS mejoró. Ya habían pasado 3 días. Yeshio finalmente había terminado su primer borrador de guía. En cuanto a Mo Fan, finalmente había superado a Chasinace de Chengguo y Luz Oculta de Luoji en las listas. Sin embargo, sus logros hasta ahora eran bastante insatisfactorios. Pero para Chengguo y Luoji, esto ya lastimó sus corazones. Solo habían pasado unos días, pero Mo Fan había comprendido prácticamente cómo coordinarse con el equipo. Su comprensión de los cimientos hizo que estos dos jugadores sintieran mucha envidia. Capítulo 887 Guía. La guía de Yeshio esta vez era diferente de sus guías en el 10º servidor. En ese momento, el propósito de su guía había sido para los registros de mazmorras, lo que requería una gran precisión. No importa que también escribió esa guía, simplemente no era posible que todos los jugadores la siguieran. Pero esta guía, el objetivo principal era enseñar a los jugadores cómo limpiar las mazmorras de nivel 75. Aunque la guía tenía ciertos requisitos, Yeshio no apuntaba a la eficiencia, por lo que cuanto más fácil era, más personas podían usar la guía. Este tipo de guía no era solo para que lo usaran los equipos de élite del gremio, sino para la población en general. Como resultado, usar la guía como única arma de su gremio no era una opción. Aunque Gildapi todavía estaba débil, la lluvia y el viento que siguieron a Yeshio en el dominio celestial definitivamente llamaron la atención de los gremios del club. No era posible que su gremio no tuviera espías. Este tipo de guía de mazmorras no requería un documento de texto para leer. Con solo seguir a un equipo un par de veces, un jugador experimentado podría replicar la estrategia por sí solo casi a la perfección. Cuando llegara el momento, los espías compartirían la información que habían aprendido, así que ¿por qué no tomar la iniciativa de llamar a sus puertas?
Como resultado, una vez que se completó la primera guía, Yeshiu envió un mensaje masivo a todos los líderes del gremio en su lista de amigos. Guía, ¿alguien quiere una guía? HM. ¿Qué guía? El primero en responder fue Jian Yu de Tyrannical Ambition. Este líder del gremio había experimentado personalmente la compra y venta de guías en el 10º servidor, por lo que fue especialmente sensible a este tipo de noticias y reaccionó con rapidez. Posteriormente, los otros líderes del gremio hicieron un seguimiento. Ningún gremio se quedó de brazos cruzados. Una guía de mazmorras de nivel 75 que te enseña cómo vencer la mazmorra incluso con una desventaja de nivel, lo que te permite competir por todo tipo de récords. Yeshiu envió un mensaje masivo de nuevo y describió a su guía con palabras atractivas. Gil Tapi había llenado el tablero de registro con First Kids y First Players. El propio Yeshiu era un dios, por lo que los líderes del gremio no cuestionaron la eficacia de la guía. Sin embargo, también sabían que Yeshiu no estaba aquí debido a su sentido de altruismo, por lo que uno de los líderes del gremio ilustrado preguntó: ¿qué precio? No es tan caro. Un equipo naranja de nivel 75. Cualquiera serviría. Dijo Yeshiu. A menos que fuera una recompensa récord de mazmorra, la tasa de caída del equipo orange era muy baja. Sin embargo, los gremios del club tenían una amplia base de jugadores y no carecían de fuerza. Con esta guía, innumerables jugadores podrían comenzar a limpiar estas mazmorras de inmediato. Teniendo en cuenta la cantidad de jugadores y equipos que podían ejecutar la mazmorra a la vez, finalmente se aseguró la producción de equipos orange. Todavía no había aparecido en el mercado ningún equipo de nivel 75 orange, pero eso no significaba que el precio fuera muy alto. Esta vez, el precio de venta de Yeshiu fue bastante conservador. Le preocupaba que los líderes del gremio lo criticaran por ser desvergonzado, lo que los llevó a pensar en el trato con más cuidado. Una vez que lo hayan meditado, lo más probable es que se den cuenta de que este no era el único medio para obtener esta guía. Si ofreciera un precio de venta que estos gremios de clubes consideraban trivial, estos peces gordos serían demasiado vagos para molestarse en regatear y simplemente golpear el martillo. Seguro. Como era de esperar, muchos de los líderes del gremio asintieron con la cabeza, pero no se olvidaron de preguntar. Pero no tenemos ninguno en este momento. Te pagaremos cuando tengamos uno. Bien. Yeshiu respondió. Aparte de los gremios que tenían registros, ninguno de los otros tenía equipo de nivel 75 naranja, por lo que sus palabras no eran falsas. Hablando de eso, estos líderes del gremio no tenían ninguna razón para actuar tan descaradamente como pequeños ladrones. Incluso si las dos partes fueran competidoras, confiar en un método tan despreciable y bajo era demasiado inescrupuloso. Poco después, pidió los correos electrónicos del líder del gremio y comenzó a enviar las guías. En ese momento, recibió un mensaje de Loulan Slash, que parecía bastante angustiado. Dios, ¿esto es necesario? Es solo una pieza de equipo orange y no nada importante, pero aún así quieres cambiarla por una guía. ¿Que parece un poco inútil? De hecho, para estos poderosos gremios, un equipo naranja no era nada. La mente de Loulan Slash estaba muy clara. No importa cuán buena sea la relación que tenía, cuando llegaba el momento de saldar una deuda, no dudaría, pero este asunto lo hacía sentir bastante triste. Claramente sintió que un equipo de orange no debería calificar para ser elevado al estado de incluso las cuentas de los hermanos deberían liquidarse sin ambigüedad. Las acciones de Yeshiu lo hicieron sentir incómodo. Oh, no te preocupes. Solo envié un mensaje masivo a todos los líderes del gremio en mi lista de amigos. Yeshiu, oh, entonces es así. Loulan Slash se sintió aliviado. Te enviaré una guía en un momento. Con nuestra relación, la tarifa obviamente no es necesaria. Dijo Yeshiu. Por supuesto. Loulan Slash estaba muy feliz. Pronto envió la guía a todos. No mucho después, los líderes del gremio le dijeron. ¿Qué? ¿Eso es todo? Yeshiu solo les había enviado una guía de mazmorras para 5 jugadores. ¿Pensaste que un equipamiento naranja sería suficiente para intercambiar por cada mazmorra? Yeshiu justificado. ¿Así que estás diciendo una mazmorra, un equipamiento naranja? Todos los líderes del gremio preguntaron. Sí. ¿Habrá otros guías de mazmorras? Todos preguntaron. ¿Todavía los necesitan? Por supuesto. Entonces sí. Date prisa y envíalos. Espera. Todavía estoy en el proceso de crearlos. Yeshiu respondió. De hecho, no solo no los había escrito todavía, ni siquiera había investigado sobre ellos todavía. La primera guía se envió así.
Posteriormente, cada gremio tenía sus propios arreglos. Después de que Yeshiu les dio la guía a Chenggu y Wuchen, continuó con su trabajo. Segunda guía, tercera guía. Después de que Yeshiu escribió estas guías, las envió directamente a los gremios. Si fue demasiado, nadie dijo nada. No fue un intercambio de 20 millones de dólares ni nada. A la medianoche todos los días, las mazmorras se refrescarían. Yeshiu iría con todos y dirigiría mazmorras de 10 jugadores. Durante ese tiempo, notó si también podía crear una guía para esa mazmorra de 10 jugadores, pero después de observar por un tiempo, se rindió al final. La dificultad de una mazmorra de 10 jugadores era mucho mayor que la dificultad de una mazmorra de 5 jugadores. Yeshiu se unió al equipo y, naturalmente, asumió el papel de líder. Era raro que Mo Fan tuviera una atmósfera pacífica, pero Wei Chen estaba demasiado acostumbrado a gritarle. A pesar de que ya no lideraba, tan pronto como vio que Mo Fan estaba haciendo algo mal, lo llamó idiota, tonto, idiota, etc., como lo había hecho antes. Mo Fan solo pudo rechinar los dientes y soportar en silencio los insultos. En las listas de DPS, sus números continuaron mejorando. Estaba mejorando constantemente y lo sabía. Club excelente era. Después de la conversación con Xiao Shiqin, Kumili fue a hablar con Chen Yehui y le pidió que no se concentrara en IEQ y que se concentrara en el desarrollo a largo plazo de su gremio. Chen Yehui no había estado en la reunión entre Kumili y el equipo, por lo que, naturalmente, no tenía idea de por qué Kumili le dijo eso de repente. Después de pensarlo, no se había cruzado con IEQ recientemente. Su club no había sufrido pérdidas debido a IEQ. Aún así, Chen Yehui reconoció las palabras de Kumili. No te concentres en IEQ. ¿Estás diciendo que nuestro mayor competidor no es IEQ esta temporada? Dijo Chen Yehui. Todavía es IEQ, pero no podemos perder la calma solo por él. ¿No crees que nos presionamos demasiado por lo mucho que tenemos a IEQ? En términos de tácticas, definitivamente no lo haremos. Subestimarlo. Nadie sabe cuán aterrador es IEQ mejor que nosotros. Sin embargo, en términos de estrategia, debemos menospreciarlo para que nuestro equipo pueda mantener una mentalidad tranquila. Chen Yehui entendió más o menos las intenciones de Kumili. Lo que le intrigaba era que Kumili estuviera hablando del equipo. ¿Qué tenía eso que ver con el gremio? Desde la actualización, ¿qué ha hecho IEQ? Preguntó repentinamente Kumili antes de que Chen Yehui pudiera completar sus pensamientos. Tan pronto como Kumili mencionó este asunto, Chen Yehui se olvidó de cualquier estrategia o mirar hacia abajo. Su corazón estaba inquieto. ¿No has mirado el juego? Échale un vistazo. Chen Yehui giró su monitor con la pantalla del juego para que Kumili la viera. Luego, abrió los tableros de registro de mazmorras de nivel 75. Se destacaron los 4 nombres de Guild Up en el tablero First Clear. Aparte de eso, había muchos otros nombres. Kumili notó inmediatamente a Lord Grimm. Después de mirar los otros nombres, miró fijamente. ¿Estos son los jugadores de Team Hierba? Sí, la noche que salió la actualización, todos los jugadores profesionales estaban durmiendo, así que IEQ lideró al equipo API y logró un montón de first kills. Una vez que llegó la mañana y los jugadores profesionales iniciaron sesión para ver la actualización, los otros récords se dividieron, pero en ese momento, IEQ colaboró con el equipo Team Hierba y derribó una mazmorra de 20 jugadores juntos. Chen Yehui explicó. Oh. Kumili respondió. Siento que los jugadores de nuestro equipo todavía tienen mucha energía. En este momento, ¿por qué no los dejamos ir por ningún récord? Chen Yehui estaba muy deprimido por eso. Había hablado con Kumili sobre el tema de que el equipo excelente era tuviera energía de sobra. Cuando se lanzó la actualización, sintió que era la oportunidad perfecta. ¿Quién hubiera pensado que el club permanecería inactivo y dejaría que IEQ fuera el centro de atención? Si los jugadores de Excelente Era se hubieran quedado despiertos toda la noche de ayer, ¿no estaría la mitad de esos registros bajo el nombre de Excellent Dynasty? Mira. Te dije antes que prestaras atención para calmarte y mantener tu corazón firme. Ahora te has pasado de la raya. Decidí reconsiderar enviar a nuestros jugadores profesionales a entrar en el juego y vencer a API. El centro de nuestro trabajo debería girar en torno al estudio de la nueva actualización. En particular, trabajar junto con el departamento de tecnología y asegurarnos de que obtengan lo que necesitan. En cuanto a los jugadores profesionales, también necesitan tiempo para familiarizarse con la actualización. ¿No tienen tanto tiempo libre como crees? Dijo Kumili. Esta vez, Chen Yehui estaba completamente estupefacto. ¿Qué está pasando?
De repente, Kumili, que había estado en la trinchera con él, saltó. ¿Vas a dejar que IEQ continúe con su alboroto? Kumili agregó de nuevo. En cuanto a API, solo piensa en ellos como otro gremio de clubes como en el pasado y haz lo que tengas que hacer. Chen Yehui estaba a punto de llorar. No pudo evitar replicar. ¿Cómo en el pasado? ¿En el pasado, qué gremio tenía un dios como IEQ cuidándolos? Capítulo 888 Barrer lejos. La réplica de Chen Yehui dejó perplejo a Kumili. Por un momento, no supo cómo responder. Un dios que velaba por un gremio durante un largo periodo de tiempo nunca había sucedido antes. Sin embargo, ¿qué diferencia podría hacer una persona? Kumili no pudo ofrecer ninguna sugerencia. Al final, solo pudo actuar como si fuera un líder. Tienes más experiencia en los asuntos del juego. Confío en que podrás lidiar con eso en consecuencia. Chen Yehui realmente quería toser sangre en la cara de Kumili. Afortunadamente, también pudo ver que Kumili solo parecía estar dejando el asunto a un lado. Eso no significaba que realmente lo hubiera dejado a un lado. Por el momento, no se le ocurrió ninguna buena sugerencia. ¿Cómo tratamos con IEQ? Todos los equipos de la Alianza habían estudiado este tema durante 7 años. Solo un equipo logró escapar afortunadamente a esta situación. El equipo local de IEQ, Excelentera. Pero ahora, la Alianza ya no competía directamente con IEQ, por lo que podían hacer la vista gorda hacia él y estar libres de preocupaciones. Por otro lado, Excelentera tendría que enfrentarse a IEQ en la Challenger League. Solo había una forma de regresar a la Alianza a través de la Challenger League. El único tema que Excelentera no se había molestado en estudiar durante 7 años ahora necesitaba ser compensado en este corto periodo de tiempo. Ya sea en el juego o en un partido, tendrían que enfrentarse a IEQ. ¿Pedir ayuda a otros equipos? No. Eso sería demasiado vergonzoso. Kumili estaba en conflicto. Excelentera había obligado a IEQ a retirarse porque sabían que IEQ era demasiado difícil de tratar. Como resultado, no querían que corriera a otro equipo y les causara problemas. No pensaron que sería tan terco y se negaría a rendirse incluso después de haber sido expulsado de la escena competitiva. Incluso se convirtió en el mayor problema de Excelentera. Míralo con desprecio en la estrategia, presta atención a él en las tácticas. El estado mental de Kumili comenzó a desequilibrarse nuevamente. Inmediatamente se recitó esas palabras en silencio. Después de recitar estas palabras 2 veces, una bombilla brilló de repente en su cabeza. La responsabilidad de tratar con IEQ aún recaía en esta persona. Xiao Shiqin. Cómo lidiar con IEQ era un problema con el que Xiao Shiqin ciertamente había trabajado durante su carrera en Thunderclap. Y Excelentera tenía todo tipo de información detallada sobre IEQ. ¿Por qué no dejar que Xiao Shiqin los estudie a fondo? Este año había transcurrido de forma demasiado caótica. Kumili se dio una palmada en la frente. Todavía tengo asuntos de los que ocuparme. Me iré. Kumili palmeó el hombro de Chen Yehui y se despidió. Tenía una idea sobre cómo tratar con IEQ, así que se fue. Sin embargo, Chen Yehui todavía estaba allí aturdido. El receso de la semana para la actualización pasó volando. En un abrir y cerrar de ojos, ya era el 14-12. La 9ª temporada de la Pro Alliance se reanudaría nuevamente. En estos 11 días de intensa nivelación, hubo muy poca diferencia en la velocidad de nivelación de los personajes del equipo profesional. Después de estos 11 días, todos habían alcanzado el nivel 75. Se confirmó tan pronto como comenzó el primer día. De acuerdo con la experiencia adquirida en las mazmorras y los monstruos, todos los clubes habían calculado todo con precisión. Si no fuera suficiente para llevar estos personajes al nivel máximo, ¿cómo podrían permitir que los jugadores profesionales llevaran a sus personajes profesionales al juego y se familiarizaran con la actualización en lugar de nivelar el poder? En términos de niveles, los personajes profesionales no tenían ninguna ventaja. Dado que podían alcanzar el nivel 75, otros personajes con poder nivelado todo el día y toda la noche naturalmente también alcanzan el nivel 75. Eso no solo incluía a los personajes principales de los gremios del club. Entre la base de jugadores normal, había muchos que también nivelaron como locos. Durante este tiempo, todos sabían que quien alcanzara el nivel 75 primero tendría ciertas ventajas. Alcanzar el nivel 75 primero significó tener una ventaja en las mazmorras y obtener una ventaja en la adquisición de equipos de nivel 75 más fuertes.
Sin embargo, los jugadores del gremio del club no estaban preocupados por este punto porque habían obtenido guías de Lord Grim y habían comenzado a limpiar mazmorras de nivel 75 hace mucho tiempo. Para ellos, nivelar no era un asunto tan urgente. En los 6 nuevos mapas de dominio celestial de nivel 75, había un total de 10 mazmorras para 5 jugadores. Ireshiu trabajó diligentemente en sus guías. A pesar de que podrían alcanzar el nivel 75 rápidamente a través de la nivelación de poder, no significaba que los guías de Ireshiu no tuvieran valor para ellos. Una vez que sus jugadores alcanzaran el nivel 75, comenzarían a desafiar estas mazmorras por primera vez. Familiarizarse con cada mazmorra llevaría mucho más tiempo que alcanzar el nivel 75. Sin embargo, con la guía de Ireshiu, todo ahora se resolvió fácilmente. Si la mazmorra pudiera ser superada por jugadores de nivel inferior, una vez que los jugadores alcanzaran el nivel 75, sería un problema aún menor para ellos. Cada guía de mazmorra de 5 jugadores requería una pieza de equipo naranja. Con 10 guías, eso significó 10 equipos orange de cada equipo. Había 20 equipos en la alianza. Excluyendo a sus amigos, Heavenly Sword, había 19 equipos para un total de 190 piezas de equipamiento orange. Un personaje de Glory podría equipar un total de 13 piezas de equipo, incluida su AR. 190 piezas de equipamiento orange fueron suficientes para equipar completamente a 14 personajes. Por supuesto, Ireshiu nunca indicó qué tipo de equipo orange necesitaba. Los gremios del club no fueron tan amables como para darle los mejores. De estas 190 piezas de equipo orange, Ireshiu calculó que no habría ni una sola arma entre ellas. Por lo que le pagaron los gremios, su predicción se hizo realidad. Ireshiu no pudo hacer nada al respecto. Después de todo, no sabía qué equipo de nivel 75 poseía cada gremio y no tenía forma de exigir nada específico. Además, estos equipos naranjas provienen de las mazmorras para las que Ireshiu escribió guías, lo que significa que todos estos elementos provienen de mazmorras de 5 jugadores. El equipo naranja de las mazmorras de 5 jugadores sería de una calidad diferente a la de las incursiones de jugadores superiores. Si no, ¿por qué las redadas serían más difíciles? ¿Por qué alguien se molestaría en ejecutar incursiones de 50 o 100 jugadores? En cualquier caso, el equipo de nivel 75 seguía siendo superior al equipo de nivel 70. Ireshiu y los demás solo pudieron mirar el equipo y lamentarse por su propia insuficiencia. En este momento, nadie en Teamati había alcanzado el nivel 75. Sin embargo, eso no afectó su victoria de ayer en la Challenger League. En cuanto a la Pro Alliance, sus partidos no serían tan descuidados como los partidos de la Challenger League. Innumerables jugadores contuvieron la respiración durante estos partidos, listos para ver las nuevas habilidades de nivel 75 en acción. Querían ver cómo se usaban estas habilidades en manos de jugadores profesionales. Sin embargo, los resultados fueron bastante decepcionantes. Su decepción no se debió a las habilidades de nivel 75 en sí mismas, sino a que parecía que todos los jugadores profesionales habían acordado de antemano no usar estas nuevas habilidades. En esta ronda de partidos, 20 equipos jugaron un total de 30 partidos individuales, 10 estadios grupales y 10 partidos por equipos con 142 jugadores participantes. Sin embargo, ni un solo jugador usó una habilidad de nivel 75. Los comentaristas, invitados y el análisis posterior al partido revelaron toda la historia. Fue porque los jugadores profesionales todavía necesitaban estudiar más estas nuevas habilidades, por lo que no las usarían precipitadamente en un partido tan importante. El equipo naranja de nivel 75 recién obtenido del juego todavía les dio a los espectadores una vista para ver. Muy pocos equipos Silver habían sido reemplazados por equipos orange de nivel 75. Sin embargo, todo el equipo de nivel 70 naranja se había cambiado por completo. Para los equipos pequeños, esta fue una buena noticia. Sus personajes dependían en gran medida del equipo de orange. Ahora que su equipo orange también había mejorado, la fuerza de su personaje también mejoró un nivel naturalmente. En cuanto a los personajes más importantes que confiaban en el equipo Silver, por ahora, su equipo Silver no podría actualizarse al nivel 75 en un corto periodo de tiempo. El equipo de nivel 75 naranja no perdió frente al equipo de nivel 70 plata en términos de estadísticas, pero en términos de bonificaciones, la mayoría carecían un poco. En consecuencia, se puede ver que antes de que el equipo nivel 75 plata reemplazara al equipo nivel 70 plata, debido al valor del equipo nivel 75 naranja, la disparidad en la fuerza de carácter entre los equipos fuertes y débiles sería mucho menor.
¿Tendría algún impacto en la dirección de los resultados finales de esta temporada? Innumerables expertos en Glory hicieron este tipo de análisis. En el juego, a medida que los personajes continuaron alcanzando el límite de nivel y continuaron adquiriendo equipo de nivel 75, comenzaron a surgir registros claros de mazmorras, redadas y jefes salvajes. Los jefes salvajes se convirtieron una vez más en los productos más valiosos. Pero a medida que se eliminaban innumerables gremios, todos sabían que era demasiado pronto para luchar contra estos jefes salvajes de nivel 75. Lo mejor sería estudiar esas grandes redadas primero y fortalecer sus personajes. Sin embargo, esos eran solo los pensamientos de la gente común. Por Dios, los jefes salvajes y las redadas podrían llevarse a cabo al mismo tiempo. Sin embargo, había muy pocos jugadores de nivel 75 en API en este momento, por lo que la fuerza de su grupo era un poco débil. Hablando de eso, todos en el equipo se sintieron un poco avergonzados. Ninguno de sus personajes era nivel 75 todavía, pero en Guild API e incluso Guild Everlasting, ya había personajes de nivel 75. Había demasiados niveladores locos por ahí. También dediquemos algo de tiempo a subir de nivel, dijo Yeshiu. La velocidad de nivelación de su equipo no fue rápida, pero sus recorridos por las mazmorras transcurrieron sin problemas. Eran el único equipo que podía ejecutar todas las mazmorras de 10 jugadores todos los días. En cuanto a los otros clubes, a pesar de que eran de nivel 75 y tenían equipo de nivel 75, todavía estaban trabajando en cómo limpiar estas mazmorras de 10 jugadores. Todos los días, sus equipos serían eliminados. Entonces, los equipos solo pudieron llorar mientras recuperaban la experiencia perdida. No era necesario discutir las incursiones de 20 jugadores. Simplemente tome las incursiones de 10 jugadores y agréguele una aún peor. Incursiones de 50 jugadores, incursiones de 100 jugadores, eran lo mismo que los jefes salvajes. Por ahora, no fueron considerados. En un abrir y cerrar de ojos, pasó una semana. API aún no se había enfrentado a otro oponente fuerte en la Challenger League, por lo que continuaron abriéndose camino a través de ella. En el juego, pasaron esta semana subiendo de nivel, por lo que finalmente todos alcanzaron el nivel 75. En este momento, los registros de mazmorras de 5 jugadores de nivel 75 ya estaban en disputa. La sangre llenó el aire. Pero esa noche, los 10 récords de velocidad de las mazmorras de 5 jugadores en el tablero de registro fueron reemplazados por el nombre de Guild API. Si no fuera porque estaban limitados por la cantidad de mazmorras posibles en un día, podrían haber ocupado los lugares del 1 al 10 por cada registro con el nombre de Guild API. Los registros de Guild API dejaron completamente los registros de otros gremios en el polvo. Los rumores decían que un jugador que había experimentado el pionero en el 10º servidor vio el tablero de registro y se desmayó en el acto. Cuando se despertó, rápidamente les preguntó a los jugadores de los alrededores la fecha de hoy y les preguntó si estaba en el dominio celestial o en el 10º servidor. Después de escuchar la respuesta, todos suspiraron. Entonces la pesadilla era real. Lo que sucedió en el 10º servidor se está replicando en el dominio celestial. Sin embargo, ¿cómo podría esto considerarse una recreación? El equipo actual del Tiamat era mucho más de élite que su equipo en el 10º servidor. Tanrou y Ahmed Boon ya no eran novatos como antes. Al ver todos estos equipos de Orange, Chengguo no pudo ocultar su alegría. Realmente merecían ser recompensas récord. Son mejores que los equipos de esos gremios. Chengguo elogió. Los 190 equipos naranjas que pagaron los gremios eran bienes verdaderamente de gama baja entre el círculo de equipos de nivel 75 naranja. Capítulo 889. No puedo soportar. Los personajes del Tiamat estaban medio equipados con equipamiento orange. Cualquier equipo extra de Orange se arrojó al almacén del gremio y fue más que suficiente como motivación para que los miembros del gremio contribuyeran con valentía al gremio. Guild API estaba creciendo a la velocidad del rayo a lo largo de una autopista. Los otros gremios no pudieron hacer nada por su crecimiento. Sin embargo, Guild API barriendo los registros de las mazmorras no era algo que pudieran simplemente sentarse e ignorar. Sin embargo, no era un problema que pudiera resolverse simplemente confiando en la fuerza del gremio. Este fue un campo de batalla para las élites. Su equipo no tenía un dios o un jugador profesional vigilando. ¿Cómo se suponía que iban a competir con API por los registros de mazmorras? Estos asuntos estaban relacionados con el club, no con el equipo o los jugadores profesionales.
En la reunión ordinaria convocada en cada uno de los clubes, los departamentos del gremio lo denunciaron como un problema importante. En el 10º servidor, cuando IQ convocó a los vientos y la lluvia, los departamentos del gremio solo confiaron en sus propios esfuerzos para resistir. Pero esta vez, en el dominio celestial, IQ levantó una tormenta aún más feroz y arrasó las tierras. Hasta ahora, solo había atravesado las mazmorras de 5 jugadores, pero estaban seguros de que gobernar sobre incursiones de 10 jugadores, 20 jugadores e incluso mayores era solo cuestión de tiempo. Quizás fue por su experiencia previa en el 10º servidor, esta vez, los departamentos del gremio no se defendieron. Al plantear este tema en la reunión ordinaria, expresaron que este problema requería la fuerza de todo el club para resolverlo. Pero tampoco fue un problema fácil de resolver para los clubes. ¿Necesitaban enviar jugadores profesionales para luchar por estos récords? Una sola vez no fue gran cosa, pero si fallaban y afectaba las condiciones de sus jugadores en un partido, no solo no recuperarían una semilla de sésamo, sino que perderían una sandía en el camino. Porque tan pronto como se estableció un récord de mazmorra, todos sabían que sus oponentes no serían solo IQ, sino también los otros clubes. Si tu gremio puede enviar jugadores profesionales, el nuestro también. Como resultado, los jugadores profesionales estarían compitiendo por los récords de mazmorras. En ese momento, ¿seguirían compitiendo en la Pro League? Quizás podrían llegar a un compromiso. ¿Enviar sus subs para probar? Pero pensando en ello de nuevo, sus sumisos ganan una lucha contra God y EQ. ¡Qué sueño tan atrevido e imaginativo! Los clubes no pudieron encontrar una situación. El 15º partido de la temporada que se disputaba el día 21 era inminente. No importa el caso, la liga era su prioridad número 1. Por ahora, este problema debería dejarse de lado. Una vez que terminó esta ronda y terminaron de analizar sus ganancias y pérdidas de estos partidos, cuando comenzaron a descubrir cómo lidiar con estos registros de mazmorras, todos se dieron cuenta de que solo faltaban unos pocos días para Navidad. De acuerdo con el horario habitual de Glory, desde Navidad hasta Año Nuevo y el Festival de Primavera, este período de tiempo a menudo tiene eventos estacionales. En la escena profesional, su gran evento fue el All-Star Weekend. Nadie sabía cuál sería el contenido del evento navideño de este año, pero por experiencia pasada, estos eventos fueron regalos para los jugadores. Las recompensas a menudo serían abundantes. Durante este período de eventos, los gremios del club concentrarían sus esfuerzos en hacer un buen trabajo en estos eventos. Incluso se podrían dejar de lado las mazmorras y los jefes salvajes. Sí, dejar de lado. Claramente, los clubes tenían ganas de postergar las cosas porque no tenían una buena solución en ese momento. Al ver que era casi Navidad, dejaron escapar un suspiro de alivio. Mientras los clubes se relajaban, API seguía avanzando rápidamente. Después de barrer las 10 mazmorras de 5 jugadores, llegó el momento de las 3 mazmorras de 10 jugadores. Esta vez, API no pasó cerca de 3 horas desafiando la mazmorra por primera vez. Todos estaban completamente equipados con equipo de nivel 75. Después de alcanzar el límite de nivel, recibieron estadísticas y puntos de habilidad adicionales. Para estas mazmorras de 10 jugadores, apuntarían al récord de mazmorras. En este momento, solo tenían un oponente para los registros de mazmorras de 10 jugadores. El registro mínimo inicial del sistema. Este récord tampoco fue fácil de batir. Los jugadores normales necesitaban una buena cantidad de tiempo para familiarizarse con la mazmorra antes de tener la oportunidad de romperla. En teoría, un personaje solo tenía una oportunidad todos los días de ejecutar una mazmorra de 10 jugadores, por lo que la cantidad de práctica era limitada. Pero las reglas estaban muertas y la gente estaba viva. Un personaje solo podía intentarlo una vez, pero varios caracteres significaban más intentos, ¿no? Las condiciones del Tiamat eran limitadas. No tenían ningún programa de formación especial. Como resultado, esta mazmorra de 10 jugadores se había convertido en una práctica para entrenar la coordinación de su equipo, por lo que no era necesario mencionar su familiaridad con la mazmorra. Establecieron los 3 récords de mazmorras en un solo día. Además, sus tiempos récord apenas superan los resultados del sistema. Fue solo un poco. Todos seguían pensando para sí mismos. Pero el mismo día, estos 3 récords de mazmorra se establecieron nuevamente. Los poseedores del récord seguían siendo felices y sus tiempos actuales solo superaron sus tiempos anteriores por un poquito. Seguía siendo Team API, pero los personajes eran diferentes.
Los jugadores normales que no entendían la situación podrían estar mal dirigidos, pero los gremios del club sabían claramente lo que estaba pasando. Romper un récord por un poquito parecía muy normal, pero eso era generalmente en las etapas media o avanzada. En las etapas iniciales, debido a que su investigación sobre las mazmorras no era lo suficientemente exhaustiva, cuando surgía una nueva estrategia, se daba un gran salto. El tiempo récord a menudo saltaba entre poseedores de récords durante un período de tiempo. Pero en este momento, Api había batido el récord 2 veces y solo un poco. A sus ojos, podían decir de un vistazo que estos tipos se estaban conteniendo y ejerciendo el control intencionalmente. Estos chicos sabían con certeza que ningún otro equipo podría siquiera intentar desafiar un récord de mazmorras de 10 jugadores. Nadie podía competir contra ellos, por lo que siguieron batiendo sus propios récords poco a poco para adquirir esas recompensas de récords de mazmorras. Los gremios del club anhelaban este tipo de método en sus sueños. Cada vez que aparecía un nuevo límite de nivel, la razón por la que subían de nivel como locos, usando todo tipo de formas de mejorar lo más rápido posible, era porque querían estar por delante de los otros gremios en medio paso. Con solo un poco de libertad sobre su competencia, tendrían la oportunidad de hacer lo que quisieran. Pero con el estado actual de las cosas, este tipo de oportunidad era difícil de encontrar. En este momento, Teamapi estaba haciendo lo que los jugadores normales no podían hacer y viviendo este tipo de vida feliz. Los gremios del club les tenían envidia y celos. Si tuvieran suficientes tarjetas de cuenta, ¿cuántas veces podrían establecer un récord hoy? Sin embargo, solo fue 2 veces porque Api no tenía tantas tarjetas de cuenta. Además de sus propios personajes, los estudios de juegos habían nivelado el poder de las tarjetas de cuenta adicionales que se estaban utilizando. La nivelación de poder en este momento estaba en su precio más alto, pero eso no podía importarles ahora. Comparado con cuidar un club y un equipo, este tipo de gasto no fue nada. Api iba a jugar con estas mazmorras de 10 jugadores así. Justo cuando los diversos gremios del club negaban con la cabeza de dolor, alguien finalmente actuó. Excelente dinastía. Debido a que Teamapi no había estado haciendo todo lo posible, dejando espacio para mejorar estos récords, cuando Excellent Dynasty salió con toda su fuerza con su equipo, los tiempos mejoraron enormemente. Cuando todos echaron un vistazo a la lista de personajes que tenían el récord, One Out Leaf, Life Extinguisher, todos tipo de personajes famosos. Excelente Era había descendido esta temporada, por lo que ya no aparecían en los partidos de la Alianza. Numerosos fanáticos sintieron una reminiscencia incomparable. Solo podían correr a la Challenger League para ver a estos personajes resplandecientes. Ahora, habían corrido al juego. Cuando los otros gremios vieron esta escena, supieron que se trataba de un enfrentamiento entre dos competidores directos. Sus clubes tenían miedo de afectar a sus jugadores y no se atrevían a hacer movimientos precipitados. Sin embargo, Excellent Era se estaba abriendo camino a través de la Challenger League como un carnicero con un cuchillo de carnicero. Ver a Api abusando de todos como un tirano, ¿cómo podrían soportarlo? En efecto. Excellent Era no pudo soportarlo más. Después de hablar con Xiao Shikin, Kui había dejado en claro que se librarían de la sombra de Ikyu, pero una vez que escuchó a Chen Yui informar sobre la serie de movimientos explosivos de Api en el dominio celestial, todavía estaba influenciado. Excellent Era tenía 2 ventajas sobre Api. Su primera ventaja fue tener jugadores profesionales más experimentados. Su segunda ventaja era tener personajes profesionales más fuertes. Para el primero, el otro lado tenía a IQ y un grupo de chicos desconocidos que parecían poco confiables pero no eran tan simples como parecían. El otro lado mejoraba constantemente y la disparidad entre ellos se reducía constantemente. Para este último, originalmente pensaron que Api no tenía forma de cerrar esta brecha en poco tiempo, pero ¿quién hubiera pensado que después de casi 3 años, finalmente saldrían con una nueva actualización y elevarían el límite de nivel? Con el aumento del límite de nivel, aunque subir de nivel a 75 solo tomó 11 días, actualizar su equipo Silver del nivel 70 al 75 no fue una cuestión de solo 11 días. Excelente Era tenía personajes más fuertes porque tenían un equipo más fuerte. Pero con el límite de nivel elevado, su equipo Silver requeriría semanas para actualizarse. Sin embargo, Api podría cerrar la brecha entre ellos y Excellent Era durante este tiempo a través del equipo de nivel 75 Orange. Su ventaja que habían considerado firmemente establecida en su lugar se estaba desvaneciendo actualmente. Especialmente con la eficiencia actual de Api al ganar equipo de nivel 75 naranja.
Ejecutar mazmorras, obtener first kills, vender guías, establecer récords. También tenían 2 equipos, usando la mazmorra de 10 jugadores borra los récords de velocidad como sus juguetes. Kumili creía que si Excellentera todavía se sentaba y miraba con indiferencia, sería negligencia de su parte en términos de táctica. Como resultado, Kumili buscó a San Xian y Xiao Shikin, preguntando qué pensaban. Atacando a Api desde el juego. Cuando San Xian escuchó esta idea, instantáneamente se sintió vigorizado. Su espíritu de lucha hizo a Kumili extremadamente feliz. En cuanto a Xiao Shikin, suspiró en silencio para sí mismo. Efectivamente, la influencia de IQ en este equipo estaba profundamente arraigada. No era algo que pudiera sacarse con unas pocas palabras. Quizás la única forma de deshacerse por completo de los grilletes mentales de IQ era golpear a IQ. Pero, ¿cómo iban a vencer a IQ mientras llevaban este tipo de presión sobre sus hombros? Xiao Shikin descubrió que se enfrentaba a un problema que no podía resolverse. H también se sintió preocupado. Pero no importa que, vencer a IQ ya se había convertido en su tarea más importante. Kumili representó los intereses del club. Parecía que quería empezar a luchar contra IQ y Api del juego. Sin embargo, Xiao Shikin sabía claramente que los asuntos del juego eran complicados. No fue tan simple como una batalla de 1 contra 1 o de 5 contra 5. En el escenario, Excellentera tenía una ventaja absoluta. Pero este tipo de ventaja quedó paralizada cuando se introdujo en el juego. Capítulo 890 ¿Dónde está el punto crucial? Si es una confrontación en el juego, recomendaría no usar nuestros personajes profesionales. Kumili parecía haber tomado su decisión, por lo que Xiao Shikin no se negó y solo presentó una pequeña sugerencia. Molesto. ¿De qué hay que tener miedo? Antes de que Kumili pudiera responder, el capitán San Xian expresó su disgusto con la recomendación de Xiao Shikin. San Xian había llegado a Excellentera for One Autumn Leaf para empezar, así que no importaba lo que hiciera, quería usar este personaje. Anteriormente, cuando siguió a Liu Hao al juego, lo había hecho sin el conocimiento del club, por lo que, naturalmente, no se atrevió a usar el carácter del equipo, pero ahora era idea del club, por lo que San Xian no estaba dispuesto a usar una cuenta alternativa. Kumili notó el feroz espíritu de lucha de San Xian y no quiso bajar su moral. Al final, lo descartó. Eso no es un gran problema. Simplemente no traiga ningún equipo Silver. San Xian en realidad había querido entrar al juego completamente equipado con equipo Silver, pero como se había tomado la decisión, solo podía respetarla. Poco después, Excellentera reunió a un equipo de 10 jugadores y se puso en contacto con Chen Yehui para cambiar su equipo. Luego, abordaron una mazmorra de 10 jugadores con toda su fuerza. ¡Qué desafortunado! Si pudiéramos traer nuestro equipo Silver, podríamos garantizar un tiempo con el que solo podrían soñar. El equipo ya había batido el récord, pero San Xian todavía se quejaba de su carácter actual. Aunque Guild Excellent Dynasty era quien sabía cuántas veces más grande que Guild Api, en tan poco tiempo, no pudieron reunir tantas piezas de equipo orange, y mucho menos conjuntos completos de ellos. Para estos personajes profesionales, después de cambiar su equipo de plata por el equipo de nivel 75 naranja, de hecho se debilitaron porque no tenían un conjunto completo equipado, por lo que San Xian se estaba quejando. Después de salir de la mazmorra, los 10 jugadores se dirigieron a la siguiente mazmorra de 10 jugadores junto con un grupo de élites de la excelente dinastía lideradas personalmente por Chen Yehui. Ha salido Excellentera, dijo Chen Guo, mientras miraba a Yeshiu. Todos en Api también habían visto el disco. Cuando revisó el tablero de registro, el nombre de One Autumn Leaf estaba entre la lista de nombres. Si Yeshiu lo viera, ¿se vería afectado? Chen Guo no pudo evitar preocuparse. Parece que no podemos relajarnos. Yeshiu dijo. Vamos a la mazmorra. Resultó que Api todavía no había intentado romper el récord de mazmorras de 10 jugadores hoy. Wuchen, haz que tu gremio esté atento a los movimientos de Excellentera. Yeshiu llamó a Wuchen y envió su propio mensaje a Guild Api. Al mismo tiempo, buscó a Heavenly Justice, con Kering Clouds, Radiant y sus otros socios de la alianza para ayudar. Con tanta gente explorando, una respuesta llegó poco después. Un grupo de personas de Excellent Dynasty marchaban majestuosamente hacia las montañas Barrera. Montañas Barrera. Todos deprisa y reunidos. Yeshiu llamó a todos. Al ver que Excellent Dynasty se dirigía hacia Barrier Mountain, Excellent Dynasty al menos ya se había teletransportado a la ciudad principal más cercana y había llegado a ese mapa.
Los jugadores de API se dirigieron hacia allí, mientras se reunían. Luego, se apresuraron hacia la mazmorra de 10 jugadores de Barrier Mountain, Sealet Mountain Tief y Goat. Nunca hubo una sola entrada a la mazmorra. Yeshiu no sabía por qué entrada entró la gente de Excellent Dynasty. Solo sabía que tenían que darse prisa y vencer esta mazmorra antes de hacerlo. Trabajen duro, todos. Esta vez, no puede haber sanguijuelas. Luz oculta, 5 invocaciones. Persiguiendo a Ace, sean más valientes con sus ataques. Antes de entrar en la mazmorra, Yeshiu gritó e hizo que Lord Grim entrara corriendo. El rifle down de Wuchen y el chasin Ace de Chenguro comenzaron a atacar en coordinación entre sí y atacaron a los ladrones de la montaña sellada en las torres de vigilancia izquierda y derecha. Chenguro comenzó a tensarse. Porque sabía que ahora realmente buscaban el tiempo más rápido posible. Para las ejecuciones de mazmorras anteriores, por lo general se esforzaron al principio y luego se relajaron en las partes posteriores. Al principio, pelearían con rapidez. Luego, una vez que ganaron el tiempo suficiente para batir el récord, no se tomaron la mazmorra tan en serio. Sin embargo, esta vez, para perseguir el tiempo más rápido posible, no pudieron cometer ningún error. A pesar de estas circunstancias, Yeshiu todavía quería que ella fuera más valiente. Presionaré mi suerte. Chenguro estaba pensando demasiado. Definitivamente no era alguien que se estremeciera ante el peligro. Ella no quería ser su motivo de fracaso. Chasin Ace siguió de cerca al Down Rifle de Wuchen. Los dos eran prácticamente duplicados el uno del otro. Lo que sea que hizo Down Rifle, Chasin Ace lo copió. Aunque siempre sería más lenta en medio paso, Chenguro sintió que no cometería un error de esta manera. Después de luchar por un tiempo, Wuchen lo notó y no supo si reír o llorar. Deja de copiarme. Mi estilo de juego actual no encaja con tu launcher. Chenguro se sorprendió. Cuando pensó en su estilo de juego anterior y miró el arma de Down Rifle, de repente se dio cuenta. Arma de Down Rifle. Uncannon Scarlet Fire Baron. Debido a las diversas bonificaciones de mejora del elemento fuego, Wuchen había cambiado su árbol de habilidades y enfatizó las habilidades que infligían daño por fuego. Este tipo de asignación de habilidades no era infrecuente. Los lanzadores tenían un estilo de juego llamado Cañón de Fuego, que se enfocaba en mejorar el daño del elemento fuego y usar otras habilidades para complementarlo. Wuchen era un jugador profesional de launcher, por lo que estaba familiarizado con todo tipo de estilos de juego para su clase. Tocar un estilo de juego Fire Cannon no le resultaba nada extraño. Chasin Ace de Chenguro fue diferente. Su lanzador pertenecía a una escuela de pensamiento diferente. Artillería pesada. La asignación de habilidades fue muy diferente de Fire Cannon. En este momento, estaba dibujando un tigre usando un gato como modelo. Wuchen usaba principalmente habilidades como lanzallamas como habilidades para hacer daño, pero Chasin Ace solo puso un punto de habilidad en esas habilidades y las usó como habilidades de control. Afortunadamente, el problema se había descubierto desde el principio. Chenguro se corrigió apresuradamente y dejó de copiar el rifle down de Wuchen, confiando en sus propias habilidades para luchar. Puedes hacerlo. En este momento, Yeshiu de repente se acercó para darle una palabra de aliento. Chenguro se sorprendió y de repente sintió que su corazón se calentaba. A pesar de que era la peor jugadora entre todos los presentes, nunca la habían ignorado. Ella era parte de este equipo. La enérgica Chenguro no se convirtió de repente en una profesional, pero al menos se desempeñó mucho mejor. No solo no se acobardó, sino que no cometió ningún error. El equipo progresó rápidamente. Api estaba muy familiarizado con esta mazmorra. La bengala de señal se disparó, cuando cayó el primer jefe Vanguard Brother Wolf, podría ser bloqueado. Cuando se buscaba un registro de mazmorra, era un segmento extremadamente crucial. Si Excellent Era no prestaba atención a este detalle, sin duda serían derrotados. Presten atención, presten atención. Todos presten atención. Cuando se caiga, todos lo detengan con todo lo que tienen. Gritó Yeshiu. Lo sabemos. Como si tuvieras que decírnoslo. Dijo Wei Chen. El golpe final. El hermano lobo estaba al borde de la muerte. Sacó una pistola de su cintura y estaba a punto de disparar. En este instante, todos atacaron, incluido el clérigo de Little Cold Han. Centraron sus ataques en la mano que sostenía el arma. Todo tipo de efectos de sonido explotaron. El hermano lobo no pudo controlar su mano y el arma salió disparada. Aterrizó en el suelo. El hermano lobo no tenía fuerzas suficientes para levantarlo. Sus ojos estaban llenos de desgana y desesperación.
Extendió la mano hacia la pistola y luego cayó. Al equipo de speedrunning no le importaba la estúpida historia. Después de que el arma se le escapó de las manos, el equipo siguió adelante. Todos en API sabían que tan pronto como caía el arma, este segmento de jefe había terminado. Intentaban batir un récord. No hubo tiempo para ver la amarga lucha del hermano lobo. Aplastaron a los pequeños monstruos y luego mataron al segundo jefe con su estrategia habitual. Posteriormente, cuando el consejero Frigid Eagle gritó ¿por qué están aquí? API ya lo había rodeado y atacado. Este jefe no fue difícil. La trama pertinente no se activó y el siguiente segmento no tenía monstruos. El cuarto jefe, Brown Bear, se convirtió en un jefe que no necesitaba ser peleado. Para una carrera de mazmorra normal, las caídas de jefes importaban mucho más que la velocidad, por lo que no se omitiría un jefe opcional, pero para un equipo de carrera rápida, obviamente elegirían no perder el tiempo con un jefe opcional. Teamapi se apresuró a correr hacia el jefe final. Al mismo tiempo, en el escondite del ladrón de la montaña sellada, Wanautun Leaf blandió su lanza. En el sol, las manos de Xian, Wanautun Leaf barrieron todo a su paso. Las tropas ocultas organizadas por Frigid Eagle fueron aniquiladas por él solo. Conmigo. Deprisa. Necesitamos establecer un récord con el que esos tipos solo pueden soñar. Este chico llamó fervientemente al equipo. Estaba claramente emocionado. A partir de su progreso actual, el escondite de los ladrones de la montaña sellada de esta vez iba aún más suave que la mazmorra anterior. ¿Cómo podría San Xian no vitorear en voz alta? El equipo avanzó rápidamente. En comparación con la primera vez que Api intentó entrar en la mazmorra, ellos sabían cuántas veces más rápido. Simplemente destruir las tropas ocultas y aplastar a Frigid Eagle simultáneamente no era algo que el equipo Api hubiera podido lograr en su primera carrera. Desafortunadamente, Teamapi nunca volvería a encontrar esta situación. El equipo excelente Era no había sido como Yeshiu y los demás, usando estas mazmorras para practicar habilidades técnicas. Hacia el primer jefe, aunque notaron que debían evitar que la llamarada de señal se disparara, no conocían el método correcto para hacerlo. Para sacar el arma de la mano, no era solo una cuestión de atacar. Había que infligir suficiente daño en ese instante para hacer volar el arma. El requisito de daños también era bastante alto. Fue solo después de que Api cambió todo su equipo por los de nivel 75 y usó sus habilidades de mayor daño que pudieron hacerlo. El equipo excelente Era persiguió al águila frígida, que estaba a media salud, hasta el patio y luego se enfrentó al cuarto jefe, el oso pardo. La pelea fue tan fácil como siempre. No fue tan angustioso como cuando Api entraba y salía de las habitaciones. Bien, sigue adelante. Después de eliminar a estos dos jefes, San Xian gritó y Wanautun Leaf corrió hacia el jefe final. Mientras eliminaban las oleadas de monstruos, de repente apareció un anuncio del sistema. En Sealet Mountain Tief y de Orut, Guild Api había vuelto a establecer un nuevo récord. Jaja, ¿entonces están luchando hasta el final? San Xian se rió. Pero cuando miró la hora, de repente se congeló. 30 minutos 47 segundos. ¿Estás bromeando? ¿Cómo es posible? San Xian estaba completamente estupefacto tanto que el gran dios de la batalla, Wanautun Leaf, fue enviado volando por un pequeño monstruo. El nuevo récord establecido por Api tomó menos tiempo del que les llevó llegar incluso al jefe final. Fin del capítulo.